Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con ustedes. Bienvenido a este su programa, Siempre Fuerte Anciano. Estamos aquí como hemos titulado esta cabina, Almagedón, porque aquí se enfrentan los grandes titanes y se enfrentan diferentes hombres de Dios con ideales diferentes, pero todo en las Escrituras. Y queremos ver este precioso debate que tendremos hoy, un tema muy debatido desde siempre y hasta ahora. Y como siempre, estaremos con el que esté mucho más cerca de la Biblia. Con ese estaremos nosotros. Y para eso hemos traído unos hermanos estimados aquí, para que estén debatiendo y presentando su tesis ante estos argumentos. Y el tema es iglesias mundanas, liberales o sana doctrina. Vamos a ver si son permitidas en la Biblia las iglesias liberales. Para así hacer un pequeño resumen, entiéndase, iglesias que permiten cualquier forma de vestir, prendas, argollas, maquillaje, pinturas, entre otras cosas. Para nosotros santidad no es eso. Santidad es algo mucho más profundo. Ahora, en parte, todo eso tiene que ir ahí, para que no entiendan que la santidad es ropa. No, no todo el que se pone una ropa es santo. Nos ponemos ropa más bien porque somos santos. Y ahí introducimos. Queremos dejar a nuestro hermano, el maestro Isael. Él continuará con su nombre completo, amén. Es un placer tenerlo por acá, nuestro hermano. Él estará defendiendo la parte de las iglesias liberales. Y nada, un placer tenerlo por acá, hermano, de su nombre, y preséntese con todos nosotros acá. Bueno, nada, Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Tal como dijo el señor Pérez, yo respondo al nombre de Isael Laurencio Núñez. Y para mí es un honor, para mí es un placer estar aquí. Antes de ello, quiero darle las gracias al señor Pérez por invitarme a esta cabina, que está tomando un auge muy vertiginoso. Gracias. Y también aquí al señor Ignacio, que ha tomado de su tiempo para venir aquí. El simple hecho de estar aquí representa para mí dos oportunidades. En primer plano, presentar mi postura respecto a lo que ustedes consideran como iglesias mundanas y liberales. Y en segundo plano, aprender algo más de lo que quizás yo sin saber estoy ignorando. Yo quiero comenzar de primera mano con mi postura sobre lo que ustedes consideran como iglesias mundanas o liberales. Si nosotros analizamos de manera detenida lo que se entiende comúnmente como sana doctrina y el conjunto de iglesias que actualmente se hacen llamar con ese nombre, yo creo que existe una pequeña discrepancia o existe una pequeña inconcatenación en lo que tiene que ver con la palabra doctrina. Doctrina fundamental es una cosa y enseñanza o norma interna de una congregación es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de doctrina bíblica fundamental, nos tenemos que referir de manera directa a lo que tiene que ver con la Biblia como un libro sagrado, considerar a la Biblia como un libro sagrado, considerar a Jesucristo como Señor y como único Salvador, orar, ayunar, predicar la palabra, alabar a Dios, creer en el Espíritu Santo, creer que existe un infierno, hacer cultos, tener fe. Cuando en una iglesia a mí me enseñan lo que es creer en Dios, tener fe en Jesucristo, no envidiar, no fornicar, cuando me enseñan sobre el matrimonio, cuando me enseñan lo que es la savia de la Biblia, lo que Cristo dijo que se tenía que enseñar, yo tengo que considerar a esa iglesia como una iglesia que tiene un fundamento doctrinal que es viable, que es sano. Entonces, cuando nosotros comparamos la doctrina fundamental de las llamadas iglesias mundanas y liberales, y cuando comparamos la doctrina fundamental de las llamadas iglesias de la sana doctrina, vamos a ver que no existe una diferencia vil o una diferencia inmensa. La iglesia de la sana doctrina tiene la Biblia como libro sagrado. La liberal también. La iglesia de la sana doctrina tiene a Jesucristo como Señor y único Salvador. La liberal también. Establecen el matrimonio, la liberal también. Establecen la fe, la liberal también. Establecen un bautismo, la liberal también. Entonces, son iglesias que a nivel de doctrina fundamental bíblica, las dos son paralelas y no existe una diferencia como tal. ¿Dónde incide la diferencia de las dos congregaciones? En aspectos exteriores, en diferencia exterior. Ellos tienen o se visten de una manera y estos tienen y se visten de otra manera. Pero cuando vamos a la doctrina,
tienen una doctrina semejante, paralela, prácticamente igual. Entonces, lo que se conoce como diferencia exterior es a lo que normalmente las personas le llaman mundanalidad o liberalidad. Y en ese concepto tenemos que saber que la apariencia exterior obedece en el 95% de los casos a una cultura como tal. Debemos saber que nuestra cultura es una cultura diferente a las otras culturas. De hecho, el mundo tiene un promedio de unas 370 culturas a nivel mundial, con una variación lingüística de 7.100 lenguas en más de 7.900 millones de personas que habían en el mundo hasta el año 2021. Las culturas son variables, son muchísimas. Cultura occidental, cultura islámica, cultura oriental. Solamente, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros con un área de 48.442 kilómetros cuadrados, tenemos una cultura que varía dentro de nuestro mismo territorio de manera enorme. Steven va hoy a San Juan y después del culto lo que le dan de cena es un chenchen. Pero si va a Villamella, después del culto lo que le dan es chicharrón. Entonces, la variación cultural entre un pueblo y otro es enorme. Por ejemplo, en Bolivia tenemos el caso de 1.098.943 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Y en ese solo territorio hay 35 etnias de personas, 36 culturas diferentes. ¿Qué se entiende por eso? Que lo que es santo y lo que es moral en un lado es inmoral en el otro lado. De manera que, hasta cierto punto, cuando vislumbramos y estudiamos el tema de manera profunda, lo que hay es una variación cultural, lo que hay es una variación de estilo, lo que hay una variación de vestimenta entre las dos congregaciones, y eso es lo que causa la diferencia. Estudien de manera clara la doctrina como tal, lo que se enseña como tal y la apariencia exterior. Yo creo que con este primer punto yo puedo concluir mi primer argumento. No es un asunto de sana o mala doctrina. Doctrina, lo que enseña la Biblia que un ser humano necesita para ser salvo. Y eso lo enseña la liberal y eso lo enseña la iglesia conservadora. Ahora, cultura o normas internas son cosas muy diferentes. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Isael, amén, que estuvo aportando concerniente al tema de las iglesias liberales y de sana doctrina. Entonces queremos dejar también nuestro hermano Pastor Ignacio, que se esté presentando, anda acompañado de su hermosa esposa, y ahí mismo argumentan a favor o sus 10 minutos primero y luego hace la contratesis o antitesis. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y le guarde a todos en el nombre poderoso de Jesús. Como ya ha dicho nuestro hermano Steven, respondemos al nombre de Pastor José Ignacio Martínez, pastor de la iglesia Voz de Dios y No de Hombre, ubicada en el pueblo de San Cristóbal, en la calle General Legel, con Benjamín Uribe. Como él ya ha dicho, ando acompañado de mi amada esposa, la cual me gustaría que se presente, para luego yo estar exponiendo mi tesis acerca del tema que ya ustedes conocen. Amén, Dios le bendiga a todos en este precioso día. Ando acompañada de mi esposo, estoy aquí. Estamos aquí debatiendo este tema bastante importante para cada uno de nosotros. Creo que será de gran bendición para cada uno de ustedes y espero que pongan la debida atención y si van a comentar, pues sea con el debido respeto, amén, respetando a estos ministros que estamos aquí. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Pues mis hermanos, como ya ustedes han escuchado, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son iglesias conservadoras, si así pudiéramos llamar, y lo que son iglesias liberales o mundanas. Cuando hablamos del término mundano, lo hacemos porque la misma Biblia lo avala cuando dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha venido sobre vosotros para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Y también avalado en Santiago capítulo 4, verso 4, cuando dice: oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. De manera que una persona que vive conforme al mundo es una persona que, lamentable el caso, es enemiga de todo, del Dios Todopoderoso. También podríamos avalar el término según lo dicho por el apóstol Juan, cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. De aquí que nosotros como creyentes tenemos que marcar una diferencia entonces en lo que es la línea del mundo y lo que es la línea cristiana. Hoy en día muchas personas han optado por seguir de una manera desenfrenada
lo que son los cambios que han sufrido los tiempos. Pero la Biblia nos dice en el libro de Romanos que no conforméis a este tiempo, que sino que renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. Pues ya dicho, mis hermanos, estos puntos, es claro y evidente que hay una diferencia bastante notable en una iglesia que se apega a lo que son las costumbres del mundo y una iglesia que se apega a lo que es el marco bíblico. Voy a iniciar con mi tesis y luego presentaré lo que es mi contratesis o la antitesis de la tesis de mi compañero que hoy estaremos debatiendo. Iniciaremos primeramente con lo que son las prendas en la iglesia, ya que nuestro compañero estuvo hablando de que en realidad no hay diferencias, sino en ámbitos que no son parte de la doctrina. Pero entendemos como doctrina todo aquello que se fundamenta en la palabra. Amén. Aunque pudieran en determinado momento tener alguna característica parecida, pero cuando nos encontramos en puntos que de una u otra manera no son al marco de la escritura, entonces estaríamos diciendo que uno de los dos está mal. Y yo quisiera hablar primeramente concerniente a lo que son las prendas. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 35, a la altura de su verso desde el 1 al 4, nos especifica que Jacob, hablando de presentarse delante de Dios, le dice a su familia que tenía que limpiarse y despojarse. Santo es el Señor. Y dice la Escritura que ellos, habiendo hecho esto, dice en el verso número 4, que así dieron a Jacob los dioses que estaban en sus manos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Hay algunos que postulan que los anillos eran parte de los ídolos, pero sería un grave error, porque dice claramente que le entregaron los dioses ajenos que estaban en sus manos y los zarcillos, dando a entender que estaban hablando de cosas diferentes. Y no obstante que estaban hablando de cosas diferentes, podríamos irnos más profundo, pues dice la Escritura que Jacob, al hacerle la invitación de ser parte del momento en el que él iba a adorar a Dios, dijo, limpiaos, dando a entender que estas cosas podríamos simbolizarlas o verlas figurativamente como suciedad. No obstante, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, desde el verso 6, desde el 1 hasta el 6, podemos ver inclusive que en determinado momento los esclavos o los siervos perpetuos se caracterizaban porque tenían ciertas marcas en sus orejas, se le ponían cierta argolla y de esta manera se podía identificar de una manera sencilla al momento de que alguien visitara el hogar. No obstante, si nosotros nos vamos al libro de Jueces, capítulo 4, verso 26, nos encontramos con una situación bien poderosa y que nos hace entender a nosotros que tenemos que marcar la diferencia en cuanto a postura que aparentemente parezcan ser cristianas porque se sientan con nosotros, realmente no lo son. Por ejemplo, la Biblia especifica y enseña que en tiempo de Gedeón el pueblo le dijo que quería que él fuera su rey. Y él le dijo, yo no seré su rey ni tampoco mis hijos, Jehová seguirá siendo su rey. Pero yo le voy a hacer una petición y la petición que le voy a hacer es que me den los zarcillos del botín. Algo que me impacta es lo que se encuentra entre paréntesis según el verso 24. Y es que él mismo expresa, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. O sea, especifica por qué él decía que el botín había zarcillos, porque eran ismaelitas. Es claro y evidente que él dice esto porque en los ismaelitas había una condición que lo identificaba. De manera que si también vamos a hablar de los zarcillos, no solamente desde el marco cultural de los ismaelitas, podríamos decir que no es nada más ni nada menos que características de personas extranjeras, de personas no creyentes, y que nuestra cultura ha asimilado. Hoy en día está habiendo una variante bastante inmensa, pero nosotros que hemos sido fundamentados en el conocimiento de la Escritura sabemos que no podemos cambiar. Otro punto, porque quizás algunos dirían, eso es cuanto a la ley. Algunos dirían, bueno, fue contra la ley, pero recuerdo que cuando Jacob, según el texto de Jacob, no hablaba de ley en ningún momento. Y según el libro de Jueces, pudiéramos decir que se podría estar hablando de la ley, cosa que no es así. Pero el punto es que me quiero ir al Nuevo Pacto, me quiero ir al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos vamos a lo que es 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, habla del atavio, hablando de las mujeres. Dice, vuestro atavio es claro, en vuestro atavio especifica varios puntos de los cuales nosotros tenemos que hacer hincapié, porque estoy hablando de las prendas. Dice, no zarcillos. Aparte de que habla de en contra, santo es el Señor, de
vamos a empezar por lo que es la ropa que sea decorosa, con pudor y modestia. No solamente habla de la ropa, sino que dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Es claro y evidente que aparte de que el apóstol está hablando en cuanto a la modestia y el pudor que debe identificar una creyente, con el que se debe identificar una creyente, también sigue haciendo hincapié en cuanto a lo que son las prendas y las joyas. Cuando nosotros nos vamos al concepto judío de lo que es el pudor, nos damos cuenta que el pudor encierra principios muy importantes que es necesario que se conozcan. Pues el pudor no simplemente tiene que ver con una cobertura que está encima de la persona, sino una cobertura que esconde lo que hay dentro. De aquí, mis hermanos, que cuando vemos ciertos vestuarios en ciertas creyentes llamadas cristianas, nos damos cuenta, mis hermanos, de que el texto bíblico le pasa muy por encima. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice claramente, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, ni adornos de oro o de vestidos lujosos. Es claro y evidente que no solamente el apóstol Pablo señalaba de una manera directa este tipo de vestuario ostentoso que hoy vemos en ciertas creyentes, sino que también el apóstol Pedro lo hacía como una especie de repetición para que nosotros entendamos la firmeza de Dios en cuanto a esta postura. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 4, nos encontramos con algo muy impactante. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con lo que el apóstol Pablo prohíbe. Nos encontramos que con lo que prohíbe el apóstol Pablo es con lo que se identifica la gran ramera de Apocalipsis. De aquí que la iglesia tiene que marcar una diferencia y decidir claramente a quién quiere parecerse. Si a una mujer que profesa piedad o a una mujer que parece una gran ramera, como así mismo lo describe el libro de Apocalipsis. Santo es el Señor. En cuanto a las diferentes características, me dice por dónde va el tiempo, no quiero... Me quedan 2 minutos. En cuanto a lo que son las diferentes características, que no solamente estaríamos hablando de la prenda e inclusive del pantalón en las iglesias liberales, podríamos de una manera puntualizar ciertos puntos. Entre ellos podríamos hablar de los tintes y podríamos hablar acerca de lo que son los lápices y marcadores labiales. Pudiéramos hablar acerca del lisado y así por el estilo. Pudiéramos primeramente decir, incorriente a los tintes, que Mateo capítulo 5, verso 33 al 36 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá a tu Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juraré de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén jurará, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurará, porque no puede ser blanco o negro uno de tus cabellos. Yo sé que muchos postularían y dirían, pastor, ahí no está hablando de que no se puede hacer blanco o negro uno de tus cabellos, pero la realidad es que si analizamos los diferentes manuales doctrinales de la iglesia Asamblea de Dios, nos daremos cuenta que eran los versos referentes que utilizaban para señalar el tinte de las cristianas, aunque hoy en día haya adoptado una postura diferente. Si alguien que abraza o es parte de estas asambleas, yo tengo mis hermanos, toda la disponibilidad para enseñarles los manuales doctrinales que yo tengo, en el que le delata en cuanto a que ellos señalaban el tinte y utilizaban ese verso bíblico que yo acabo de utilizar. Pues claro está, este verso bíblico dice que tú no puedes jurar por el cielo porque porque es el trono de Dios, o sea, que no es tuyo. Que no puedes jurar por la tierra porque es el estrado de su pie, o sea, que tampoco es tuyo. Que no puedes jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, que no es tuya. Ni por tu cabeza, le digo ¿qué? Porque tampoco es tuyo. Y eso es lo que hace, no nada más ni nada menos que confirmar lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, con esto termino, que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros miembros, los cuales son de Dios. Amén. Aunque nosotros nos manejamos en esta tierra, este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo debe de manejarse conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Siendo así estos temas expuestos, queremos dejar ahora que nuestro hermano contrarreste tal vez la parte expuesta por nuestro hermano pastor
Ignacio. Entonces, damos la oportunidad a nuestro hermano Isael. Bueno, el pastor aquí habló de prendas, habló del mundo, deseos del mundo y unos cuantos conceptos. Vamos a ver por dónde podemos comenzar. Una gente que, mi papá está en pecado, él tiene los cabellos blancos. ¿Tiene los cabellos? Blancos. ¿Se los tiñó de blanco? No, ya por la cana. No, pues está bien. Eso es lo que nosotros postulamos. Exacto. De que si le llegaron el tiempo de las canas, Y aún se no. deje sus canas. No, pero... Y aún la misma Biblia habla a favor de eso. Y habla que de bienaventurado la el las anciano. canas. Claro, Claro claro. que No, sí. su padre está bien. me le da No, mis ahí no hay saludos. ningún tipo de problema. Amén, Entonces. me le da mis saludos. Solo para saber, solo para saber. Sí. Ah, ok. Bien, entonces yo considero que hay un error en la Biblia Wow. o Daniel estaba en pecado. Mm. Porque si la Biblia prohíbe directamente las prendas, ¿por qué Daniel, capítulo 5, versículo 29, utilizó un collar de oro, un anillo de oro? Hasta donde tengo entendido, corríjanme, un collar es una prenda. Amén, amén. Y no Sí. cualquier oro, no el orito de No, de ahora, que oro, una cosa, oro bueno, oro oro puro. del macizo. Dice la Biblia que Daniel tenía un collar de oro, tenía anillos y tenía vestimentas reales, de acuerdo a Daniel, capítulo 5, versículo 29. Sí, así. Versículo 29. Daniel estaba en pecado agudo. Incluso no sabemos si Daniel lo vamos a ver en el cielo. Porque si la Biblia me prohíbe las prendas, entonces Daniel viene y se me pone un collar de oro, se me pone un anillo y se me pone vestimentas reales. Daniel está contradiciendo todo el resto de su pasado. Entonces, es un asunto que tenemos que analizarlo de manera detenida. Tengo el caso de Génesis capítulo 41, versículo 42. Dice que José tenía prendas reales y tenía un collar de oro también en su cuello. Tenía un anillo y tenía ropas reales. Tengo dos varones. Amén. Sí. Tengo dos varones que tienen prendas de oro. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Esther? Esther habla de manera clara que Esther, la gran reina, se vistió como reina para entrar en el palacio. Y hasta donde tengo entendido, Esther fue una mujer aprobada por Dios y aprobada por el pueblo. ¿Podía presentarme con Sí, otra claro, tesis? claro Mira, que sí. Si nosotros analizamos, solamente voy a utilizar un mismo término que usted utilizó. Tanto Daniel como José utilizaron lo que fueron instrumentos reales. Es claro y evidente que esos instrumentos como collares y anillos de los cuales usted habló, hablaban de un rango o una función en el reino. Me imagino que usted tiene que saber quizás mucho más que yo, que los anillos identificaban el cargo que una persona podía tener en el reino. De aquí que una persona que se haya graduado e inclusive que se haya casado como mi mamá de esposa, pueden tener un anillo y nosotros eso nunca lo vamos a señalar porque sabemos que es una identificación de la posición de la persona. Y es la misma situación tanto de Daniel como de José e inclusive de la misma Esther. Ellos de una u otra manera con lo que se ponían, simplemente lo que hacían era que postulaban su posición en el reino. Ahora bien, le puedo yo inclusive postular ciertas situaciones que podrían darse en ciertos lugares, pero porque se dieran, e inclusive no podríamos nosotros señalarla como que estén bien. Como por ejemplo, cuando a José se le llamó a estar delante del faraón, la Biblia especifica que lo que el faraón llamó a pregonar fue que él iba a ser el segundo y que hiciera reverencia y salió delante de él y todos le hicieron reverencia. Pero es chocante. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica que cuando el rey Asuero dijo que hagan lo mismo con Amán, Amán no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? La misma escritura lo dice. Porque era judío. O sea, Mardoqueo, sí, disculpe, cuando el rey Asuero dijo que lo hicieran con Amán, Mardoqueo no lo hizo. ¿Y por qué? El mismo texto lo dice, porque era judío. O sea, no podemos en un momento determinado, porque vemos algo en determinado momento en ciertos asuntos, inmediatamente verlo como contradicción o como una aprobación. Sería bueno hacer un análisis contextual general e inmediato para poder de ahí tener una postura firme, porque si hay algo en lo que podemos estar seguros es que la Biblia no se contradice lo más mínimo. No, ahí corroboramos, la Biblia no se puede contradecir, es la Amén, palabra amén. santa de Dios. O sea, usted me está diciendo que lo que yo puedo ver en la Biblia en un momento determinado no significa que eso sea algo generalizado. No. Yo lo que le estoy diciendo, primeramente concerniente a las prendas, que las prendas lo que identificaban el cargo de esas personas y que en un momento determinado, el que usted vea que en un momento que algo haya acontecido, debe de hacer un análisis contextual, no solamente del texto, sino el marco cultural del texto. Porque para los egipcios el hacer reverencia no era pecado, pero para los judíos sí. Entonces,
Si lo vemos en José, no hay problema. Si lo vemos en Daniel, que le hace reverencia, no hay problema. El problema es cuando usted ve que es un judío el que lo hace. Entonces aquí sí tenemos que pararnos en los caminos para analizar esta aparente discrepancia. O sea, lo que en otras palabras estamos hablando indirectamente de asuntos culturales, si así se puede decir. En un momento determinado, por tal o cual razón, Daniel, por ejemplo, que era un hombre de Dios, Daniel, que también pudo haberle dicho al rey, no me ponga esas prendas, porque en mi pueblo no se utilizan prendas. Daniel fue el mismo que le dijo a los servidores de la cocina, no me den esa comida, porque esa comida a mí no me agrada. A mí, apártame vegetales, que es lo que como en mi pueblo. Entonces, vemos a Daniel que en ese momento, de acuerdo al cargo, tenía que consumir comida de una que le estaban dando, y él dijo, no, porque no es mi costumbre. ¿Por qué Daniel de igual manera no le dijo a él cuando le iban a dar las prendas y el asunto, no, rey, tranquilo, esa no es mi costumbre? Bueno, mire, en cuanto a los alimentos, no pudiéramos nosotros decir de que los alimentos... No, lo tomé como marco de referencia. Amén, como que le identificaba delante del pueblo. Lo que verdaderamente le identificaba era lo visual, y ese anillo y ese collar era indispensable. Es como, por ejemplo, le hablaba del anillo de graduación. Yo no estoy en contra del anillo de graduación, ni tampoco del de matrimonio. Como tampoco estoy en contra de que si en algún momento usted esté en las Olimpiadas y allá en la Olimpiada le pongan una cinta de su medalla que usted se la ganó, tampoco estaría en contra de ello. Yo estoy en contra del lujo, que de una u otra manera es el que la Biblia se la ahí es que tiene que llegar. Como amén. lujo. Como lujo es ahí, el problema. Ahí claro. estamos, ahí vamos bien. Como lujo. Amén. Como lujo. Ahí vamos bien. Quería decir algo, sí. Amén. Primeramente tenemos que hacer un análisis. Aunque nosotros veamos ciertas cosas que utilicen ciertos cristianos, eso no quiere decir que todo esté bien, porque vemos personas que son cristianas y hacen cosas que no son correctas, y por eso no es que vamos, por ejemplo, el mismo caso de Daniel, que usted decía que Daniel era un hombre de Dios, pero en ese momento utilizó que él podía poner un freno. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Que todo tiene un porqué. Amén. Bien, ya le explicamos. Todo tiene un porqué. Como decía el pastor, se explicó el por qué Daniel permitió de que se le pusiera ese collar. Ahora bien, en nuestro caso, o en mi caso, yo digo, ¿para qué usted lo utiliza? Sí, porque todo tiene un porqué. ¿Verdad que sí? Ahora lujo, bien, sí. a usted lo van a poner un ejemplo. En el reino. No. Usted lo utiliza porque quiere exhibirlo, porque quiere llamar la atención, porque todo tiene, sí, eso todo va tiene un capítulo. porqué. Porque si nosotros miramos a Daniel, se lo pusieron, ¿verdad? Porque se le dio una posición en el reino. Amén. Pero ahora, en nuestro caso, ¿para qué lo utilizamos? Ahí, en ese contexto que el pastor lo acabó de declarar muy bien, si lo voy a utilizar como lujo, y eso es algo que se contraponía, es un asunto que hay que manejarlo. Si yo quiero tomar en cuenta lo siguiente, yo no puedo particularmente defender lo que es el nivel de liberalismo que hasta cierto grado la sociedad actual está adoptando. Yo no puedo, como cristiano, formar o irme en esa línea, sino más bien hay ciertos extremos que se quieren condenar, y hay cosas que hay que saber cómo manejarlas. Pastor, respecto a lo que tiene que ver con la doctrina fundamental, hablemos de la doctrina fundamental. Una persona que me diga a mí que la Biblia es sagrada, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que tenga fe, que crea en los milagros, que cree en el Espíritu Santo, que cree en la obra emancipadora de la sangre de Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, esa persona tiene una mala doctrina. Eso es una mala doctrina. Desde ese marco no podríamos... Desde ese marco hasta ahí no hay problema. Bien. Siempre y cuando su conducta hable de lo que verdaderamente profesa que cree. Por ejemplo, lo que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 nos habla de un hombre que él postulaba lo mismo que usted hoy nos está presentando. Pero dice la Escritura que vivía con la mujer de su padre. El apóstol Pablo dice que a ese perverso lo echaran fuera. O sea, no es simplemente tener el concepto de que yo creo, sino también limitaciones de cómo me comporto. Hasta ahí. Porque si tu creencia no se apega a tu comportamiento, tus creencias son vanas. Dicho de otras palabras, la fe sin obra es muerta. Es muerta. Bien, entonces un dato importante, pastor.
respecto a lo que tiene que ver con la doctrina fundamental, estamos claros de que ellos, lo que ustedes llaman liberales, tienen esa doctrina fundamental. Mira, hay una gran gama que no podemos negar del liberalismo. Por ejemplo, yo escuché un cristiano postular de que David era homosexual. No, en ese punto no, No, porque hay extremos que sabemos que no se pueden utilizar. Ahora bien, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es antibíblico, eso es bíblico, y ese punto lo sabemos. Ahora bien, yo me refiero a una iglesia, por ejemplo, muchos de los llamados sana doctrinas, que vuelvo, insisto, sana doctrina es toda aquella doctrina que esté basada en la Biblia, palabra. pero no como norma, porque una cosa es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. El béisbol, ¿en qué consiste? En 3 outs, en 9 innings. El béisbol es el mismo en cuanto a normas en la República Dominicana y en todos los países del mundo. Amén. Ahora bien, el estilo de las personas que juegan el béisbol varía. Usted tiene peloteros en Dominicana que utilizan cadenas, que utilizan aretes, por ejemplo, pero tiene peloteros en Cuba o tiene peloteros en Japón que no utilizan ningún tipo de esa indumentaria. Y cuando ellos juegan, las indumentarias no hacen una diferencia porque están jugando base a un mismo fundamento. Ahí no varía. Por ejemplo, aclaro, en mi escuela, yo soy profesor, docente. En mi escuela no aceptamos que una chica vaya con licras, que vaya en chancleta finita, que vaya con tinte, que vaya con argollas grandes. No aceptamos nada de eso. Sin embargo, hay en otros centros donde lo acepten con tinte. Con tinte. Hay en otros centros donde lo aceptan con tinte, donde lo aceptan como ellos quieran. Como ellos quieran. Ahora bien. Yo en mi escuela puedo detener eso. Decir, aquí con tinte no. Amén. Aquí con arete no. Aquí con cualquier cosa no. Sin embargo, el fundamento, dígase, los contenidos educacionales son los mismos allá y aquí. Los contenidos educacionales no pueden variar. Los temas que se le van a enseñar a un muchacho de cuarto, de quinto y de sexto están en la malla curricular y eso no varía sin importar la escuela. ¿Qué es lo que varía? Varía la apariencia, lo que se acepta y lo que no se acepte. Entonces, vuelvo y digo, al venir aquí, no me pueden llamar doctrina de demonio a una doctrina como la que ya yo mencioné, sino más bien atacar la apariencia física. Ahí es que yo quiero llegar. La apariencia. Nosotros no estamos discutiendo aquí ahora mismo si están o no están en la Biblia, porque si me dicen el Espíritu Santo no existe, es una doctrina de demonio. Amén. Jesucristo no murió por nosotros, una doctrina de demonio. No se puede creer en la Biblia, es una doctrina de demonios. Amén. Pero mientras me digan Cristo existe, el Espíritu Santo es real, la Biblia es real y todo eso, yo debo enfocarme entonces en qué tipo de normas esa persona tiene para regirse. Amén. No puedo decirle son del diablo, son de Satanás por una apariencia. Y lo aclaro de esta manera siguiente. ¿Qué usted ve ahí, pastor? Ahí yo veo un hombre y una mujer. Y una mujer. Excelente. ¿Y en esta qué usted puede ver? Veo un hombre. Bien. ¿Y aquí qué puede ver? Una mujer. Entonces yo pregunto, esa es la indumentaria, ese es el tipo de vestimenta que utilizaban los apóstoles, ese es el tipo de indumentaria y el tipo de vestimenta que utilizaban los apóstoles en aquella época, lo de Primera de Pedro, lo de Segunda de Pedro, lo de Timoteo, etcétera, etcétera. A ese tipo de vestimenta, esa gente se referían en aquella época. Al pudor se referían en aquella época. Con el respeto de su esposo. Usted sabía que su esposa, su apariencia, ella ahora mismo como está, es una prostituta en Medio Oriente. ¿En el Medio Oriente? Sí. ¿En qué lado del Medio Oriente? En Afganistán. Que ella es una prostituta. Sí, porque ella está mostrando la cara. Y allá solamente una mujer solamente puede mostrar los ojos. No, hay un problema. No, voy para allá, para que usted me, por lo menos, para que usted me aclare, para que usted me aclare. Ella, no le estoy acusando de prostituta. No, tranquilo. Con todo el respeto, pastor. No, Con todo el respeto, con todo el respeto. Ella en Afganistán, en una reunión de ministros, usted no hubiese podido estar ahí sentada, porque eso es una ofensa y allá es un tipo de pecado. La mujer no puede tomar espacio en ese contexto. Sin embargo, aquí nosotros leyendo la Biblia y estudiándola sí la aceptamos. Exacto. Otro dato, pastor. ¿Por qué usted no se viste así? Dígame. ¿Por qué usted no se viste así? Si así se vestían los hombres de Dios. El problema está en que cuando los hombres de Dios hablaban de lo que es la modestia y el pudor, no están señalando un tipo de vestuario. Está hablando de que en ese vestuario... Espérese. Exactamente. Que en ese tipo de vestuario haya modestia y haya pudor. Ahora mire. No. Antes de que me presente esa postura. Es breve. Ok, adelante. Mire, ese velo se utiliza en Irak. Sí. Ese se le llama el hijab. Y ahí está enseñando la cara. Es aceptable, nítido. Ese lo utilizan también allá en Irak
y este se llama El Novak. New Cap. Y este, que es el de que usted habla, el Burka, que es el más señalado. O sea, los tres se utilizan en esa cultura, de manera tal que pudiéramos no señalar directamente a mi esposa en esa cultura como prostituta, porque hay mujeres que no lo son no, y utilizan velos. Creo, No, depende, parecido. hasta donde tengo entendido, depende de la mujer casada y no casada. No, yo me refiero a exactamente a Afganistán. Sí, hay un lugar, Afganistán. hay algunos que son más Afganistán. ortodoxos que otros, y en ese lugar ortodoxo la verían como mal. Pero Bien. el punto está, como habíamos quedado, el que la modestia y el pudor debe de aplicarse a toda la cultura. No Exactamente. podemos imponer cultura Ahí por está. encima de Biblia. Por Ya, ejemplo, ya, ahí es. Cristo llega Ahí es. a las indígenas. ¿Qué? ¿Seguirán ellas con un delantal? ¿Dónde está la modestia? ¿Dónde está el pudor? Entonces, pudiéramos nosotros llamarle pudor a algo que simplemente tapa el cuerpo, pero que da a notar lo que hay dentro. Eso no es pudor. Analizando tanto la cultura cristiana como la cultura judía, con la cultura orientales, analizando casi todas las culturas, a excepción de las occidentales, que son las que más han salido de cascarón. Bien. No. Hasta el momento vamos bien. Estamos hablando de que la Biblia me refiere, me lleva, me conduce en Primera de Pedro capítulo 3, 3 y 4, y en Primera de Timoteo 2, 9 y 10, me conduce a lo que tiene que ver 3 renglones específicos. No me dice a mí exactamente qué tipo de ropa yo debo utilizar. Tiene que haber pudor. Pero tiene que haber pudor, tiene que haber que haber decoro y tiene que haber modestia. Modestia. Y al mismo Bien. tiempo marcar una distinción de sexo. Pero allá voy. Exactamente lo que Porque usted me aunque dice. tenga pudor y tenga modestia, por si es una prenda diseñada para el sexo contrario, debe de una otra manera limitarse. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer. Entonces, dígame. En ese contexto. Estamos totalmente de acuerdo ahí. No utilicemos Deuteronomio 22:5 porque el contexto sería otro. No, claro que sí. Sí, que claro, sí. porque no, mire. Mira cómo lo podríamos analizar, ¿sí? No, ¿Me da chance? Para que usted entienda de que sí. yo se lo puedo analizar de la manera siguiente. Excelente. Mire las dos vestimentas aquí. Amén. Ella tiene una falda y él tiene una falda. Él tiene una túnica. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia en ese contexto era el color que se iba a utilizar. Entonces, lo que me está diciendo, si el varón utiliza la amarilla, la mujer no me utiliza la amarilla, pero en cuanto al tipo de indumentaria era lo mismo. O sea, ¿qué tipo de color? No. Sí, caballero. Realmente, Inclusive, mire, le voy a decir algo. Hay un problemita ahí. Porque inclusive, según las imágenes que usted me enseñó, yo estoy viendo una mujer que no tiene velo. Entonces, según la cultura a la cual usted está haciendo está señalando, debería de tener velo. O sea, que de una u otra manera, No, no mire, sé. esa A la de tiene- atrás vio que esta sí tiene, por eso no lo pero tiene. esto es lo que es una esclava y usted lo ve que está trabajando como una esclava. Bueno, Mire, pero excelente. mire Entonces esta. tendría que señalar los dos tipos de vestuario. Decir, bueno, el de la esclava era este y mire las argollas que la tiene la esclava. Me encantó eso de la esclava. Porque mire cómo tiene la argolla por la de atrás. De una u otra manera no presenta que tiene argolla. Pero excelente. Vamos al punto. El de Deuteronomio capítulo 2, versículo 5. Entramos a un tema. Sí, estamos bien. Entramos a un tema bien importante. Y Porque vamos bien. aunque no lo hayamos expresado el nombre, estamos hablando del tema del pantalón. Del pantalón. Pero el problema es cuando se Pero- toca. No, pero antes del pantalón. desglose Deuteronomio, por Antes, favor. antes del pantalón, me gustaría citar algo. ¿Vamos a hablar de Deuteronomio? Sí, claro. All right, all right. Claro. Excelente. Antes del pantalón me gustaría citar algo. Jesucristo, señor Pérez, no se Sí. desespere que estamos aquí. Sí, el sí, tiempo no. da para todo. No, estamos lo aquí. veo como tenso. ¿Quiere decir algo? No. Estoy escuchando, me está gustando el debate. Bien. Van a la altura ahí. La Biblia me dice a mí Amén. que predique el Evangelio de Jesucristo. Bien. ¿Y en qué consiste el Evangelio de Jesucristo? En la buena nueva de salvación. Amén. Está claro, buenas nuevas de salvación, los consejos que Cristo dio para vivir en esta vida, ¿m? Y anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Excelente. Bien. Amén. Me dice a mí, predica el Evangelio. Amén. Yo soy embajador de Cristo. Amén. Yo no soy embajador de una cultura. No, jamás. Lamentablemente, Jamás. no soy embajador de una cultura. Cristo nunca predicó cultura y nunca predicó apariencia exterior. No hay un versículo bíblico en los 4 evangelios que reúnen
que reúnen la vida y la predicación de Jesús, que es el maestro por excelencia, y que para mí es más que Pedro, más que Pablo y más que Juan. Claro, claro. Jesucristo. Aunque la doctrina cristiana, porque dice el que se aparta de la doctrina de Cristo, pero también dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero voy para ahí. Si vamos a agarrar la de Cristo y vamos a agarrar lo de los apóstoles, como inspirada tanto una como la otra, están en un mismo nivel y eso no podemos negarlo. Lo que ponía un apóstol, un apóstol podía atar y desatar, y lo que ellos establecían era establecido aún así en los cielos. Sí, yo entiendo ese puntico para darle la palabra a la sierva, pero entre Pedro, entre Jesús y los apóstoles, ¿quién era más? No, eso es indiscutible. Bien, Jesús, excelente. la piedra angular de la edificación. Nítido. Y los demonios no salen en el nombre de Pedro. Bien. Salían en el nombre de Jesús. Algo que quiero decir para que puedas continuar, por Sí. favor. O sea, vemos que Jesús en el lapso que tuvo, ¿verdad?, de predicación, pues no predicaba ropa, pero sí vemos que Jesús halagó a los fariseos. O sea, halagó su buen vestir. Porque Entiendo. dijo, a la verdad, ustedes por fuera Se muestran bien. Apariencia de piedad. ¿Verdad? O sea, que podemos ver que también Jesús halagó el buen Dijo, vestir. le dio Eso like, lo le dio podemos like. Le dio like, pero y de Le dio allá para like. acá, y de allá para acá. En la ¿quién? conducta le dio dislike. Exactamente. Nosotros Excelente. también le damos igualitos. duro, le damos No, duro a la excelente. conducta. Amén. Claro, Entonces, Amén. claro. la predicación del evangelio, donde yo quiero llegar, por ejemplo, ¿qué significa la palabra bicho aquí en República Dominicana? Bicho, dependiendo si usted va a hacer, dependiendo del contexto. El contexto. Si está hablando en cuanto a lo que es la fauna, está hablando de un animal. Pero Nítido. si De no un está hablando insecto. del marco social, hablando ya para con una persona, entonces está hablando de una persona de una reputación, si así podemos decir, o de un comportamiento no muy apropiado. Nítido. Hasta ahí estamos bien. Ahora, en Puerto Rico, de donde le dije que venía, la palabra bicho significa miembro masculino del hombre. Sí. Entonces, ahí vemos una discrepancia. Miren, las mujeres, como decíamos, en Medio Oriente, muchas de su mayoría, se tapaban la cara completamente. Apariencia de una mujer seria, de una mujer de su casa, de una mujer de una costumbre digna. Y aquí, ¿quiénes son los que se tapan la cara? Los delincuentes en huelga y las unidades tácticas del equipo militar, dígase SWAT o equipos especiales. Entonces, usted puede ver una discrepancia entre allá, que eso aparenta ser una persona seria, y aquí, quienes se tapan la cara, gente que son delincuentes y militares. O sea, hay una diferencia en lo que tiene que ver la cultura allá, lo que significa seriedad y modestia allá, y seriedad y modestia aquí. Ahora bien. Por eso la Biblia me trae, sí, para que me contradiga, por eso la Biblia me trae y me dice de manera clara que yo lo que tengo que predicar, mi responsabilidad en la sociedad, y en cualquier cultura que yo vaya, es que la predicación del evangelio, yo no puedo promover una cultura. Amén. No, Lamentablemente. nosotros no promovemos cultura. Pero cuando usted acusa a una persona de que utilizó, por ejemplo, un pantalón, de que y en Normandia es obligatorio que la mujer indirectamente utilice pantalón por el tipo de clima. Una falda no la puede utilizar porque no le cubre el cuerpo como se lo tiene que cubrir debido al estado climático en el cual se encuentra. Entonces, cuando una mujer allá en Normandia me utiliza a mí un pantalón, no lo está utilizando para dar a demostrar la calidad anatómica que tiene, sino más bien para una preservación de la salud. Entonces, allá me lo están utilizando en su cultura para una preservación de la salud. Y usted indirectamente me la podría acusar y decir que ella está en pecado porque lo está utilizando. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar es que en todas las culturas, tal y como yo lo tengo aquí, ¿por qué predicar a Cristo y no una cultura? En todas las culturas, por ejemplo, pastor, de hecho, les reconozco muy amable, muy amable todo está saliendo muy bien, lo veo bien. Amén. Mire este ejemplo, y usted me dirá que usted entiende. Si nosotros agrupamos a 50 personas bondadosas de diferente cultura en un mismo lugar, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver a 50 personas vestidas de forma distinta. ¿Mm? Sí. Vamos a ver a personas hablando idiomas distintos. Excelente. Vamos a ver a personas comiendo cosas distintas, pero unidas en qué? Unidas en una misma virtud. Amén. Unidas en un mismo sentimiento. Entonces, tú eres bondadoso, ¿y por qué tú utilizas eso? Pero que lamentablemente este es mi estilo, esta es mi forma, esta es la manera en la cual, Ahora- de donde yo procedo. Ahora, Adelante. mire qué pasa. Quisiera decir algo concerniente al mismo punto. Sí, Excelente, te escucho. sí. Sucede lo siguiente, todo cristiano, nosotros que hemos sido libertados por Dios, nuestro propósito es primeramente predicar el evangelio. El evangelio. Eso el es evangelio. el fundamento del cristiano, es predicar el evangelio, que las almas Sean salvas. sean salvas.
Pero luego que las almas sean salvas, entonces hay doctrinamiento. Hay que doctrinarlo. Que son normas. Bien, vamos bien. Hay que doctrinarlo, que no le podemos llamar del todo norma. Porque si yo pregunto aquí, ¿a qué usted le llama norma? Yo. Es una pregunta. Una pregunta. Sí. Normas son los tipos de establecimientos, los tipos de estatutos que el pastor pone en su congregación a los fines de mantener un orden en su congregación. Lleguen a las 7 de la noche, hay retiro el domingo, tienen que limpiar la iglesia. Esas son normas que no están escritas en la iglesia, perdón, en la Biblia. En la Biblia. Pero el pastor la utiliza y son válidas. Si están en la Biblia, son doctrinas entonces. Si están en la Biblia, son doctrinas. Si son... Un dato, el evangelio, nuevas de Jesucristo, virtudes de Jesús, lo que la gente necesita para ser salva, lo que yo necesito para ser salvo, ese es el evangelio, que son las buenas nuevas. No fornicar, ¿cómo usted lo ve? ¿Como una norma o como una doctrina? No fornicar, sí. No, y es una doctrina. Es una doctrina, sí. ¿Por qué? Porque está en la Escritura y porque Jesucristo lo estableció. Excelente. Bien, por eso hago hincapié acá, porque usted decía que norma ya es lo que el pastor establece para mantener, ¿verdad? Sí. Un orden. Pero lo que está en la Biblia es doctrina. Si nosotros hablamos de lo que es la vestimenta, no es una norma. ¿Y qué es? Es una doctrina, porque aún los apóstoles, hablaron porque ese es el problema, que muchas veces no le damos importancia a lo que tenemos que darle importancia. Porque le damos importancia solamente a que usted se convierta a Cristo. Pero usted tiene que entender que en el transcurso de su caminar en Dios hay cosas que usted debe de dejar. ¿Y cómo usted la va a dejar? A través de la palabra. Amén. Usted conociendo, porque si no los apóstoles nunca se habían hecho hincapié en lo que es la vestimenta. Amén. Si esto no hubiera sido tan importante, ¿verdad? Aún para los apóstoles. El Espíritu Santo no lo hubiese inspirado ni siquiera. Ni siquiera hubieran hablado de que nuestro vestuario. En nuestro vestuario, nuestra apariencia no sea solamente la interna, sino la externa también. O sea, si esto no hubiera tenido importancia, creo que no se había escrito, no se hubiese en la tocado. Amén. Sí. Bien, entonces, hay otra cosa. ¿A qué le llamamos cultura? Porque tenemos que entender que Dios... Por la vestimenta una persona se va a perder. Bueno. Pregunto, ¿se va a perder una persona, va a perder su alma una persona porque no se vista de acuerdo a como enseñan la gente de la sana doctrina? Bueno. No, si no viste conforme a como lo establece la Escritura, yo creo que sí. Porque, si no viste conforme... a como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura que debe vestir? Que tiene que vestir con pudor y modestia. Y el pudor y la modestia es universal. Exactamente. Ahora, universal. No, puede variar. Puede variar. En la doctrina no. No, puede variar. El pudor y la modestia. El pudor y la modestia. Una persona aquí, por ejemplo, una persona, el pudor varía de acuerdo a la cultura en la cual nosotros nos encontremos. Lamentablemente es así. No. Es que ahí es donde está el punto. Es que el punto está en que cuando vamos a la Escritura no habla del cubrirnos. Del cubrirnos. Y entonces, ese cubrirnos de una u otra manera, en la cultura que llegue, si no se cubre, tienen que cubrirse. Ahí es que estoy el punto. Nosotros corroboramos con ese. Entonces, ya nosotros corroboramos con ese al. Impacta la cultura. Impone la cultura. Ahora bien, ¿qué tiene que buscar cada individuo en cada cultura que se encuentre? El poder, el decoro y la modestia. Exacto. Ahora bien, nosotros debemos entender algo. Y aquí lo tengo. Todos los países del mundo se rigen por un código de vestimenta distinto. Excelente. Lo que hoy representa aquí una seriedad, en otro país no representa una seriedad como tal. Entonces, para eso nosotros tenemos que entenderlo. Exacto. Entonces, lo que hoy aquí nosotros podemos considerar como algo serio, como algo puro y como algo casto, en Estados Unidos no lo es. Mire, ese caballero aquí hoy, está vestido como, con pudor y con modestia. Uh-huh. Hay otros lugares donde él no está vestido con el pudor y la modestia. ¿Qué conlleva? Quizá. Entonces, ese varón va a predicar, por ejemplo, la hermana, como dije, en una iglesia afgana, donde hay unas conexiones que tenemos por allá. Las hermanas, cuando van a predicar, punto uno, las que predican, porque no la dejan a todas, y es cuando predican en un hogar, tienen que cerrarse completamente. La hermana tiene un pudor y una modestia aquí evidente en República Dominicana. Pero cuando ya se traspola a otra cultura, lamentablemente no es así. Las cosas cambian, las cosas varían. Pero, Donde quiero llegar es que el pudor, la modestia y el decoro varía. La Biblia dice, vístase con pudor, con modestia y con decoro. Estamos correctamente con eso. Bien, ahora bien, ese pudor, esa modestia y ese decoro va a depender de la cultura en la cual usted se encuentra. Por ese el punto, que si la Biblia golpea la cultura está llamada a cambiar. Por ejemplo, ella llegaría
a Irak, porque nosotros estamos hablando de cultura basada en creencias totalmente diferentes. Si nosotros agarramos el Corán ni siquiera se agarra de la misma manera que se agarra una Biblia. Es correcto. Usted agarra una Biblia y la abre y es usted va a tirar hoja a la izquierda. Si usted agarra el Corán, mi hermano, usted tiene que tirar hoja a la derecha, porque es totalmente contrario. Entonces, sucede lo siguiente. Si allá en Afganistán vamos a utilizar el mismo manual que la escritura, allá ella va a tener lo que se llaman pudor y modestia. ¿Por qué? La Biblia dice que la mujer no ore a Dios sin cubrirse la cabeza, que ella tiene cubierta su cabeza. Ella allá puede apelar a la escritura y dice, no. ¿Usted aplica esa norma en su iglesia? Dígame. ¿Usted aplica esa norma en su iglesia? Es que esta es la Biblia. No, muy bien, pero ¿usted la aplica? Claro. Permítame, deme su mano, yo lo felicito. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia de este muchachón? Dígame. Steven. Lo vamos a instruir. Míreme aquí, Steven. En su iglesia las mujeres se tapan la cabeza para orar. No se la tapan. No se la tapan, toda esa gente tan en pecado, tan mal. Lo vamos a instruir, varón. Hay que instruirlo. Hay que instruirlo, pero tú tienes gente que está cogiendo oportunidad en el altar en pecado, entonces. No, varón, porque hay una situación. Steven, respóndeme eso. No, tu esposa no puede. No me meten en No. Ah, ok. Él es moderador. La esposa tuya no puede estar cogiendo oportunidades por ahí con la cabeza así. No. No me meten en el debate, porque si me meten en el debate, yo hace rato que estoy por hablar y estoy calladito, soy moderador. Sería bueno. Mire qué pasa. Siempre he dicho, el apóstol Pablo dice, porque el pecado se formula pecado cuando hay un conocimiento. Entonces, de una u otra manera, hay que tener cuidado en ese punto, en ese tenor. El punto está que ella vaya a Afganistán, vaya a Rusia, ella vaya donde vaya, ella va a imponer a la luz de la escritura su comportamiento. Y si su comportamiento a la luz de la escritura es avalado, nadie puede verla de otra manera. Ahora, ¿quiénes la verán mal? Quienes no apelan a la escritura. Quienes no apelan a la escritura en ese contexto. Amén. Lucas 23:43 dice. Lucas 23:43. Después de su arrepentimiento, ¿qué más le exigió Cristo al ladrón cuando estaba en la cruz? Y estaba desnudo. No tenía un trapo encima. Y él en ese momento, lo único que hizo fue arrepentirse. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. La Biblia mía lo dice, yo no sé qué Biblia ustedes tienen. Bien, solamente al creyente ahí, al ladrón ahí, lo único que se le pidió fue creer. ¿Tú crees? Ven, te arrepentiste y creíste. Ven, va a entrar. Amén. Segundo punto, Hechos 16, del 30 al 31. ¿Qué le respondió Pablo y Silas al carcelero cuando el carcelero le preguntó de manera clara y directa, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solamente, dice aquí la Biblia, creer en Jesucristo y serás salvo. Termino con esta cita, Hechos 8, del 25 al 40. ¿Cuál fue el único requisito que necesitó el etíope para ser bautizado? Dice la Biblia, creer de todo corazón. Entonces, allá voy para que usted me diga algo que yo no estoy entendiendo. ¿Qué necesita una gente para ser salva? Creer en Dios y arrepentirse. Y después de ahí, ¿qué más necesita? Después todo lo otro son normas y establecimientos que utiliza la iglesia aquí por cualquier razón. Ahora, ¿qué necesita una gente para ser salva? Creer y arrepentirse. Lo que yo le estoy diciendo, en otra palabra, pastor, es lo siguiente. Si usted está muy bien vestido, como está hoy, lo felicito. Amén. Y usted no cree en su corazón, usted se perdió. Amén. Y está condenado por no creer. Amén. Ahora, si yo estoy mal vestido y creí en mi corazón, la salvación llegó. Si Cristo viene ahora mismo, me estoy muriendo. Acabándote de convertirse. Acabándome. Si me estoy muriendo, por ejemplo. Varón, dime, ¿tú crees? Mira, yo estoy bien vestido, pero no creo. Te perdiste. Con toda tu ropa. Ahora, un delincuente que le dieron un machetazo, ya está perdiendo su vida. Varón, quiera Jesucristo, yo creo en mi corazón. Está desnudo, no tiene ropa y es salvo. Entonces, la ropa no es necesaria para que una gente sea salva. No. El problema está en los contextos, varón, en lo que de una u otra manera usted está presentando sus tesis. Bien. Pero son bíblicas. Son bíblicas. Y están ahí. Amén. Son bíblicas y son sustentables en ese contexto. En ese contexto. Ahora, el problema está cuando usted generaliza esa postura, porque entonces en otros contextos no son aplicables. Como por ejemplo, en la cruz no podríamos hablar de bautismo. Un hombre está exactamente. Deja que Jesús le diga, mire, bájate de ahí, bautízate, y luego te vas a ser salvo. Queda entender eso. Uno se perdió
y el otro No, se salvó. no, queda entender eso. Queda entender Una eso. pregunta. La importancia, que la ropa no es algo No, relevante. Jamás. varón. Por eso, En ese contexto. por eso es No, por un eso es momento, déjame importante. un momentito. Pero eso, por ejemplo, un hombre que tú lo ves en un basodero, en la droga, perdido ahí. Tú no vayas a hablarle de ropa. No. tú no ¿Te vayas- das Posible. cuenta? No, ¿De qué tú le vas a hablar en ese caso? No, yo le voy a hablar de Cristo. De Cristo. Después que llega a la iglesia, No, le vamos a Dios. enseñar los temas bíblicos. Entonces, cuando llega a la iglesia, le implica normas. Ahí es que quiero llegar. Amén. Norma, Entonces, no, mire qué doctrina. pasa. Entonces, mire, ¿qué es lo que podemos ver? Porque, mire, por eso alguien una vez hablaba que muchas veces es necesario sentarse en el asiento del otro para ver con qué lente el otro está mirando. Muy Porque bien. puede una persona estar viendo una misma cosa y por el simple hecho de verlo con un lente diferente, ver algo totalmente diferente. Hay una película que si yo la veo sin los lentes 3D, yo no voy a vivir la misma experiencia que usted va a vivir si lo tiene. Entonces, dependiendo de la óptica con la que veamos un acontecimiento, tendremos conceptos diferentes. Por ejemplo, en ese concepto, mire, en esa situación, mire el concepto que usted tiene, de que la ropa ni el bautismo es necesario. Ahora, yo en ese mismo concepto entiendo que Dios en su infinita misericordia, dependiendo del contexto en el que se encuentre la persona, su misericordia le permite ser salvo sin bautizarse. Ahora, si teniendo la oportunidad para bautizarse, no se bautiza, el Señor Claro dice, que sí. el que creyera y fuera bautizado, y usted no se bautizó por sinvergüenza. Ahí es. Nítido. Bueno, entonces Ahí su corroboramos. bautismo le Ahí impide la corroboramos. salvación porque usted lo que es un desobediente. Claro. que Ahí sí. corroboramos. Y teniendo tiempo de hacerlo, pues no lo hace. Claro, de que ya, si está en él y no lo hace, ya entra en el marco de la Claro. desobediencia. Y si no, y aparte del marco de la desobediencia, entra en el marco del menosprecio a los mandatos de Dios, que de una otra manera es algo bastante grave. Ahí Bien. corroboramos. La sierva. Hay un punto que como que se va a perder. El varón decía, en unos minutos anteriores, hablaba del pantalón. Y usted decía que en diferentes culturas hay mujeres que se ponen el pantalón por el por frío. causa del frío. Sí. ¿Verdad? Sí. Por causa del frío. Ahora hay algo que tenemos que entender. Anteriormente, cuando no se utilizaba el pantalón, hay que investigar qué ella utilizaban utilizaba? las mujeres para cubrirse del frío. Sí. Porque el frío siempre ha estado. Todo el tiempo. Bien, eso es lo que hay que hacer. Investigar qué utilizaban aquellas mujeres para taparse del frío. En Deuteronomio, por eso le dije que desglose Pero, ese sierva, tema. ¿cuál es el apellido de su señora? La señora Yanelki, Yanelki Casillas. Le puede llamar de Martínez. de Martínez. Señora de Martínez, ¿qué utilizaban los apóstoles para predicar la palabra? Ropa, Ropa. obviamente. Ok, si antes existía el frío y no utilizaban el pantalón, eso implicaría que ahora pueden cubrirse del frío sin la necesidad de tener un pantalón, porque antes lo hacían también. No, porque oiga que lo que es que pasa. Lo que se está postulando es que si una prenda se diseñó para un sexo en especial, en particular, Exacto. el sexo opuesto, utilizarlo, entra en desobediencia bíblica según el texto de Deuteronomio 22:5. Por eso le dije que si estudiamos el contexto cultural de nuestro tiempo, nos daremos cuenta que el pantalón sí entra en un marco de desobediencia porque fue diseñado específicamente para el hombre, no para la mujer. Bien. Y que la mujer empieza a utilizarlo a través de un movimiento feminista, a través de Después de, de Amelia Bloomer, que era una feminista terrible. Amelia Bloomer estaba en contra de la iglesia, estaba en contra de la sociedad, inclusive. Cuando usted ve que me salta un poco, es la euforia. No se preocupe, no se preocupe. Pues bien, inclusive podemos ver en el logo de las feministas que ellas tienen un puño y una cruz boca abajo. O sea, que era una imposición ante la sociedad y una negación rotunda a la religión. Entonces, de aquí es que nace el pantalón en las mujeres. Entonces, Exacto. si nosotros analizamos el contexto o el texto de Deuteronomio 22:5, donde dice el hombre vestirá ropa de mujer y la mujer vestirá ropa de hombre, es claro y evidente de que este texto se aplica a nuestra sociedad si vamos a hablar del pantalón Exacto. porque fue diseñado para el hombre. Ahora, ¿quieres decir algo? Su señora quería... Yo la tronché la idea. Le tronché la idea ahorita, pero desprécese, vamos. No se preocupe. Como decía el pastor, o sea, hay que mirar el contexto porque hay personas que en este tiempo dicen que Deuteronomio ya no tiene, vamos a decir que no tiene la importancia. Que no tiene la validez. Sí, No claro tiene que la sí. validez, sí tiene la validez. Porque hay cosas que no están en la Biblia, que sí están en la historia. Porque fíjese que en la Biblia usted no va a encontrar el pantalón, pero sí en la historia le da a saber de dónde proviene el pantalón. Claro, entonces la Entiendo. ¿Y de historia dónde? te da la guía. Exactamente. ¿Dónde surgió el pantalón en las mujeres? En la Segunda Guerra Mundial.
el pantalón no estaba diseñado para la mujer, era para el hombre. Amén. Pero, como dice el pastor, lo pueden investigar. La audiencia que está escuchando lo puede investigar. Todo esto. Amelia Bloomer, entonces, ¿qué hizo? Comenzó a utilizar, porque anteriormente las mujeres eran fardas largas. Entonces ella comenzó a utilizar la falda como por la mitad, ¿verdad, pastor? Si no me equivoco. Amén. Y el Como un pantalón debajo, porque la sociedad no lo aceptaba. La ciudadana ella quiso meter la falda pantalón. Exactamente. O lo que... Entonces, me gustó esa ahí. Cuando no la sabía. Cuando esta mujer vino con esto, ella sabía que aún la iglesia católica no aceptaba. Ni la sociedad, fue totalmente Ni la- rechazado. Ni la rechazado. sociedad tampoco, porque esto era como una rebeldía. Entiendo. Entonces ahí fue que surgió el movimiento feminista. Nosotras también podemos. Ese es su eslogan. Su eslogan, puede buscarlo, el eslogan de... El movimiento feminista comienza más atrás. ¿Mm? Comienza más atrás el movimiento feminista. El feminismo, bueno, pudiéramos decir que pudiera irse más atrás, pero la que impactó con el Exacto, pantalón la con el sociedad pantalón, fue Amelia con la- Bloomer. Entonces, Exactamente. yo quiero nosotros hemos hecho mayor señalamiento desde acá, desde Amelia Bloomer, porque fue quien impuso el pantalón, o la que trajo el pantalón al closet femenino. En otras palabras, lo que usted me está diciendo a mí es que una mujer no, si usa pantalón está en pecado. Bueno, según el contexto en el que nosotros nos encontramos. sí. Claro. Claro que sí. Si una Está en mujer, una falda. si una mujer utiliza pantalón está en pecado, porque creo que está mal. el pantalón fue Fue diseñado Y para aquí el no hombre. lo Fue usan por el diseñado- frío. Hay que... No, hay- aquí no. Aquí lo utilizan para exhibir. Hay usted Amén. Para que los hombres la vean Encendí para el claro. mondongo de pollo. Claro. Espérate, Steve, no hables así, pero no estoy hablando así, espérate, porque las cosas manejan. Tú tienes una audiencia y le debes un respeto. Usted Para considera, llamar la usted atención. considera que todos los pantalones son provocativos. Sí, Todos. sí. No hay, En- no hay un pantalón decente, un pantalón que tenga modestia, que tenga decoro, No, todos. Porque es que todos dan a saber lo que usted tiene. O sea, todos los pantalones, lamentablemente, eso es lo que hacen. Eso es lo que exhibir. hacen. Claro que sí. Angela Merkel, que es la primera ministra de Alemania, una mujer cristiana, con un pudor... Pastora. no, esa es primera ministro. Esa vendría siendo como la que dirige legalmente a Alemania. Ok. En sus reuniones, ella ha utilizado pantalón. Excelente. Entonces esa mujer Dígale que, ha ido a la cumbre de los presidentes a seducir... dígale que yo dije que está mal. Sí. No, dígame, no, mándeselo de aquí porque esto se ve a nivel mundial. Amén. Señores, Angela No, Merkel está mal. bíblicamente. Bíblicamente está mal porque utiliza Un pantalón. Ahora pasa algo. ¿Por qué Ya. Amelia Marker, en vez de ir con farda, Sí. en vez de ir con vestido, vas con un pantalón? Porque el pantalón en la sociedad todavía actualmente es un simbolismo ¿De de qué? rebeldía. ¿Pero Es por un qué? Dígame, porque el pantalón, bueno, mire, Emma, mire, en tiempo de Amelia Bloomer, como le había dicho, Seguimos con mi el amiguita Amelia Bloomer. el pantalón, varón, era una especie de bandera. La mujer que utilizaba un pantalón, varón, estaba diciendo, varón, claramente con esto, que estaba imponiendo la igualdad, ¿no verdad?, en la sociedad a la fuerza y estaba descartando inclusive la fe. Entonces- porque el movimiento feminista incluso es hasta ateo. Entonces, Y ha lo entrado que se creó para el hombre no lo puede utilizar la mujer. No lo debe utilizar la mujer. Ahora, le digo que yo le dije a la iglesia, ¿Qué? y no sé que si usted estaría de acuerdo, que cuando yo me permitan ponerme una falda, yo le permito a las mujeres ponerse un pantalón. Ponerse un pantalón. Sí. Bueno. Y cuando un hermanito me haga la propuesta para que me haga una falda, entonces yo agarro y lo meto en disciplina por impío. Pero entonces una pregunta, pastor. ¿Qué usted cree acerca de lo que es la situación contextual que vive la sociedad sobre el día de hoy, donde la mujer, por obligación, ha tenido que verse en la obligación de hacer labores que tradicionalmente fueron eran para hombres? Por ejemplo, los vehículos no fueron creados para ser conducidos por una mujer. Bueno. Y hoy en día entonces tenemos que mujeres... no le enseña a tu esposa a manejar porque estaría en pecado. Me metió, espérate. Me metió. Estaría en pecado. No, ¿Eh? porque después va a decir no, porque Claro. fue los dos. No. No. Lo que pasa es que ¿Eh? la Biblia, lo que la Biblia está hablando de ropa. Steven, sí, voy para allá. Al final ganamos todo, como tú dices. Al final ganamos todo. Lo que pasa Pero es que en este contexto no está hablando y hoy, de y hoy no el hacen vestido de pantalones, cosa. hoy no hacen pantalones para mujeres. ¿Qué pasa? Anteriormente habían carretas. Yo le tenía Y esa las pregunta carretas, también. escúcheme, las carretas las utilizaban los hombres y también las mujeres. Muy bien. El transporte nunca ha sido exclusivo para hombre o para mujer. Ahora, Y es lo que diga la ahora. Biblia, es lo que diga la Biblia. Muy bien, La Biblia Ahora, habla de bien. ropa. según el contexto de Deuteronomio, ahí está hablando de vestuario. Nosotros mayormente estamos haciendo hincapié en el vestuario. En el vestuario. Entonces, si yo voy a la tienda, al departamento de caballeros, y una mujer
lesbiana, me utiliza un pantalón que fue creado para un hombre, esa mujer está mal por ser lesbiana y por usar ese pantalón. Ahora, hay pantalones que son para mujeres y eso está claro. No. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? Pero mire, eso es muy parecido al reggaetón. ¿Qué pasa con...? Ese Hay- otro ahora, punto tenemos que traer. Hay reggaetón que son cristianos y cristianos. ¿A qué usted le llama cristiano? Porque el problema es cuando el concepto que podríamos tener de las cosas. Cuando el concepto que podemos tener de las cosas de una u otra manera no es el apropiado, entonces entraríamos en la situación de que a lo profano le llamaríamos santo y a los santos lo llevaríamos al marco de ser extremista, fanático y religioso. Y sí, por el Estaría estilo. violando el Salmo 150. ¿Usted me entiende? Entonces, de una u otra manera es claro y evidente. ¿Usted que no está de acuerdo con el reggaetón? con el reggaetón? No, varón. No, Dios me Ni libre. con una cerveza tampoco. Tampoco, varón. No, yo no la bebo, por si acaso. Güey, yo no bebo cerveza ni nada. Esto es ah, para echarle bueno, leña al fuego. A ver, bueno. Ahora, varón, le voy a hacer una pregunta. Ya A ver, para sí. terminar con el pantalón. Varón, ¿usted se pondría una falda? Yo no me pondría una ¿Por falda. qué usted no se pondría Va una falda? contra mis costumbres. Sus costumbres. Van contra mi Pero principio. mire como sus principios mismos le dicen, falda no, ¿por qué la falda no? La falda. ¿Por qué no van a favor de tus principios? ¿Por qué? Pero allá voy y aclaro. En Escocia, Sí, los cristianos no la usan, ¿yo? voy para allá. Ok. Voy para allá. En Escocia, la tradición es una falda. Y eso es algo total y absolutamente Ahora, normal allá en Usted Escocia. puede buscar fotos, ¿Eh? no va a ver la foto de un solo cristiano con falda. Pero no, porque usted no tiene fotos de todos los cristianos de Escocia. Dígame, bueno, al menos que se hayan descarriado ahora, pero yo lo que me he buscado es fotos de Escocia para rebatir ese punto, Pero para rebatir ese punto. Y en Escocia, digo que su hombre con su faldita se convirtieron, se acabaron la falda. Se acabaron las faldas. ¿Usted me entiende? Yo creo que así debe pasar con la eso hay que mujer. analizarlo. Ya eso realmente Entonces, ya es- ¿usted no predicaría en una iglesia donde la mujer utilice pantalón? Claro que predicaría. Yo, Encantado. Pero si a mí Eh, me invitan a predicar en el infierno, varón, yo mismo. Y eso no sería- Ya voy yo y le predico. Pero y y después eso- digo, fue bueno mientras duró, ahora me voy. ¿Y eso no sería una hipocresía usted en su iglesia prohibir una cosa y luego ir a otra iglesia A predicar. a predicar? No, yo creo que sería adoptar el carácter o el ejemplo de los apóstoles. El apóstol Pablo iba a Efesios. El apóstol Como Pablo maestro iba a de Jalajal. Corinto, el apóstol Pablo iba a varios lugares que no estaban de acuerdo con la doctrina que él implementaba. Y eso es bueno. Es más, le voy a decir algo. Mire, el apóstol Pablo dice en la escritura que iba a las sinagogas en días de reposo a discutir acerca de la palabra de Dios. O sea que, de una u otra manera, el que yo lo haga, yo no lo vería como una hipocresía. Yo lo vería como algo que me dé, como algo que debo de hacer. Algo que debe de hacer. Algo que debe de hacer. Y un Si a pas- mí me invitan, mire, los Una adventistas, los oportunidad católicos, los mormones, hasta los musulmanes, yo voy y les predico Usted del va. Cristo, Claro, yo creo que- del Cristo de la Escritura. Usted, ¿cómo se llama el término, Steven? Cuando una iglesia invita a otra, que se me olvidó ahora mismo. Invitación. Confraternizar. Usted confraternizaría con una iglesia donde los hermanos utilicen pantalón y utilicen, por así decir, Ahí no. algún polvo o algo parecido. Mire, sucede lo siguiente. Calme la euforia. ¿Qué usted haría en ese mire, caso? pasa algo. Cuando hablamos del término de confraternizar, hay diferentes tipos. Me invitan para acá y yo lo invito para allá. Amén. Ahí es donde está el punto. Cambio de púlpito. No. En el punto. No, ahí usted en no. Mi altar, yo no Ahí se lo no. presento, ¿En o su mi altar o el altar de Dios? El altar en el que yo estoy pastoreando, en la iglesia Ok. en la que yo estoy pastoreando, varón. Ahí no se sube muerto con pantalón. ¿Usted me entiende? Ahora, si una iglesia liberal nos invita a que nosotros tengamos todo este servicio, vamos corriendo. O sea, varón. ustedes sí, Porque pero fíjese, ellos no. Hasta que se arrepientan. Y es hasta que se arrepientan, hasta que se arrepientan. O se arrepientan, si así pudiéramos llamarlo. O sea que no están arrepentidos. De algunas cosas sí, de otras no. Bien. Entonces, pastor, yo quiero llegar a la idea, a ver si nosotros entendemos este punto. De hecho, cuando mi equipo teológico y yo vimos sus videos, la postura que vimos fue otra. Y mentalmente me dijeron, mira, tienes que manejarte así. Pero aquí veo todo lo contrario. Él ha cambiado mucho porque lo veíamos exaltado en otros videos que No, estudiamos así. Y que digo yo yo, estoy aquí. ok, gracias, hermana, qué bendición tenerlo. Sí, lo veíamos en otro video así, así. Digo, bueno, yo no sé, pero tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá. Entonces, hermanos, si una iglesia, ¿por qué nosotros vamos a condenar? O no condenar, ¿por qué criticar? ¿Por qué señalar a una iglesia
que en lo relativo a lo verdaderamente necesario para ser salvos son igual que nosotros y que solamente discrepan en la forma de ellos ser, en la forma de ellos vestirse. ¿No estaríamos nosotros haciendo algo incorrecto? Incorrecto. Porque yo, por ejemplo, en mi liceo, vuelvo y lo traigo al liceo, ¿cómo yo condenaría a un liceo donde los muchachos no utilizan el uniforme, utilizan celulares, van con cualquier tipo de ropa, pero están estudiando los contenidos que el ministerio dice que se tienen que estudiar? Entonces la diferencia sería las normas que se establecen, pero si el fundamento es el mismo, ¿por qué decir ellos sí y nosotros no? Cuando Pablo le dijo a los hermanos, aquí nadie ni es de Apolo, ni aquí nadie es de Pablo, aquí todo el mundo es de Jesucristo. No porque Apolo tiene su forma y nosotros somos así. A Cristo mismo, y está ahí en la Biblia, le dijeron, mira, a un hombre por allí, nosotros lo detuvimos de reprender a un demonio. ¿Por qué? Porque no es del coro de nosotros. Él no es del coro de nosotros, entonces nosotros se lo prohibimos. Jesucristo le dijo de manera clara, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, es con nosotros. Amén. Pero no del coro, pero no se lo prohibáis. Pero no es de nosotros, pero no se lo prohibáis. Ni siquiera hablar el idioma de nosotros, no se lo prohibáis. Pero no se viste así. No se lo prohibáis, porque si no está contra nosotros, hay una cuanta no, añadidura. sí, no, una añadidura para ilustrar, para ilustrar. Entonces, si no es del coro de nosotros, no se lo prohibáis, porque eso no es nada. En otra palabra, déjalo que lo hagan, porque si no es contra nosotros, es por nosotros. Entonces, si la iglesia llamada mundano liberal, que yo no utilizo esos términos, óyeme bien, ama a Cristo, se entrega por Cristo, llora por Cristo, defiende teológicamente la postura de Cristo, ama a los hermanos también de la llamada sana doctrina. No he visto en ninguna de las iglesias llamadas mundanos liberales que se le dedique el tiempo a la crítica contra los sana doctrina, como los sana doctrina dedican el tiempo de crítica contra la iglesia liberal. La iglesia liberal ni siquiera habla acerca de la sana doctrina. No. Mira, yo tengo nuestro hermanito de Jaina, por ejemplo. Sí, pero ellos hablan de la vestimenta. Tú escuchas a un hermano de eso. Yo en estos días, al más moreno de ellos, que yo creo que es tu amigo y te quiere mucho. ¿Cómo se llama? No sé. Soporte mi locura. No, es el de Jaina, el más profundo. El más profundo. Ergol. Mi amigo, escucha. Galipote. Gordy, yo te amo y tú sabes que te quiero, somos dos. Pero en 14 minutos yo escuché la palabra diablo 64 veces. En 14 minutos la palabra diablo 64 veces. Señores, pero ¿y de quién es que estamos hablando? Predique el evangelio, no predique al diablo. Lamentablemente, yo no puedo, vuelvo y digo, los liberales no son mi línea, los llamados liberales. Los mundanos, los llamados mundanos, no son mi línea tampoco. Ahora, yo he podido entender algo. Yo contrarresto al que me diga a mí que la Biblia no es la palabra de Dios. Me tiene de frente. Yo no voy a matar a nadie, pero me atrevo a perder la vida por el que me diga a mí que la Biblia no es la palabra de Dios. El que me dice a mí que la Biblia no es de Dios, problema. El que me dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios, problema. El que me dice que la fe, problema. El que me habla del bautismo, problema. Pero cuando yo veo a una iglesia que tiene... Por eso nosotros discrepamos de la iglesia adventista. Y por eso discrepamos de los bautistas. Porque los bautistas me sientan al Espíritu Santo, que no se puede hablar lengua, que tú no te puedes llenar, que no te puedes zapatear, que eso pasó. Ahí hay problema porque la Biblia me dice otra cosa. Amén. Ahora, cuando tú me dices la Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo Él es el Hijo de Dios, creemos en el bautismo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en la predicación, creemos en la alabanza, digo yo, pero también, entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? Bueno, yo creo que es la vestimenta, yo digo, no hay problema, tú allá, sigue predicando, no hay problema, que Dios esté contigo y yo aquí. Eso no es una iglesia que yo tengo que contrarrestar porque no está contra mí. Indirectamente está a mi favor. Entonces esos son hermanos que yo, al igual que Pablo y al igual que Jesucristo, tengo que decirle a mí, a la gente mía, a mi congregación, le debo decir, déjenlo que prediquen. Déjenlo que hagan la obra. No son de nosotros, no están contra nosotros, están a nuestro favor. Con otra visión, con otro modo, pero están a nuestro favor. A mí me encanta la iglesia conservadora. Esa línea de ustedes a mí me encanta. Amén. Mi esposa se desriza. Okay. Yo la conocí así. Okay. Pero yo le dije a Yo le ella, voy a regalar un material para que... me lo voy a llevar. Yo le dije a ella,
No, porque yo me casé engañado. Frankeli, tú me engañaste. Realmente, ella me engañó. ¿Cómo Te explico ahora mismo. Yo le dije, mírame, tú me agradas muchísimo, pero yo te quisiera ver con tu pelo natural. Con tu Bien. pelo natural tú me fluyes mejor. Claro. Entonces ella me dijo, no, porque vos necesitas un tratamiento natural de 5,000 y pico de pesos. Y yo te dije, en efectivo lo quiere en tarjeta. Ella me dijo, no, que eso se lleva un tiempo. Y me mantuvo envuelto ahí. Y me dijo, cuando nosotros nos casemos, el primer regalo que te voy a hacer es que me voy a poner natural. Entonces dije yo, bueno, pero no hay problema. Y me casé con mi sierva y ahora siempre me busco una nueva excusa, una nueva excusa, una nueva excusa, una nueva excusa. A mí me gusta la mujer con el pelo natural. No A mí caiga en gancho. Sí. Te amo, Frankeli, como quiera. Bien, entonces, a mí amo la sana, lo que le llaman la sana doctrina. Amén. Esa línea la amo porque yo vengo de ahí. A mí me encanta. Me delirio en un culto evangélico de eso. Fuego por todos lados. De esas iglesias que tú entras con dolores de cabeza y te vas sano. Que Amén, gente entran amén. endemoniados y se van libres. Que gente, una candela, un fuego, una chispa. Amo esas congregaciones, amo. Pero cuando salí del país, yo no cambié de doctrina. Yo sigo siendo evangélico pentecostal. Mi pastor lo conoce ese muchacho, el que me bautizó. Y donde yo voy, somos evangélicos pentecostales también. De esa línea, un poquito más moderado. Ahora, ¿qué es lo que yo he aprendido? A tolerar a todo aquel que tiene los fundamentos bíblicos, pero que se viste diferente a mí. Amén. Un momentito aquí como Sí. moderador para intervenir. O sea, tolerar, no sé en qué contexto lo aplica, porque nosotros también toleramos. tolerantes. Nosotros toleramos. Nosotros lo que Te si estamos en No, contra... pero tú estás Steven, tú estás condenando. Sí, ¿yo en qué? En el sentido, tú condenas a una mujer que utiliza arete. No, yo la juzgo. La juzgo. Sí. Pero es que Diferente. Pablo, ahí Jesucristo dice, Jesucristo le dijo a los fariseos de manera clara en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. No, pero Juan Dice- 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo que juicio. viene de una palabra griega que dice que me reúna y te aclare. Que me reúne y te aclare. Eso es lo que Pero y nosotros entonces, hacemos. primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, ¿qué es ¿Qué lo que dice? dice? Vosotros los hombres miráis lo que miran nuestros ojos. No, eso fue Sí, culpa- No, eso- espérate, eso- varón, pero yo- déjame terminar la Ok, cita. dale No seas, pa' allá. no seas así. Moderador, pero deja que termine. yo soy el invitado. Dale para allá, Pero dale ¿y para qué? allá. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo de manera clara al profeta Samuel, no mire lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que ven sus ojos, pero yo Jehová veo el corazón. Algo que Es muy probable, 100% probable, 100% probable, que los sentimientos del corazón, es muy probable también que lo que tenga el corazón sea lo que se exponga por afuera. Con eso no hay ningún tipo de problema. Y lo que se ponen es porque lo tienen en el corazón. Claro, Pero nadie se viste porque se viste. porque se viste, pero hay otras personas, no voy a generalizar, hay otras personas realmente que quizás su apariencia exterior no sea la misma que la que tienen en su corazón. Amén. Pero mira, por ejemplo, le voy a decir algo. Algo Mire que dice Deje- Clemente de Alejandría. déjenme porque explicarle esa yo, parte ahí que hasta él los me dijo. padres. Sí. Soy moderador. Adelante. Calme la euforia. No, moderador. Estate tranquilo, Por deja que el favor. pueblo hable. Pero es que él me Yo dice, quiero decir algo también, pastor. Mire, primeramente, eso que concerniente al marco bíblico, ahí quien habló fue bueno, ahí en Samuel dice que Dios, el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. El corazón. En realidad eso tiene su aplicación. Claro. No es que hay una aprobación a las cosas externas que de una u otra manera no son apropiadas. Pero el punto está, porque yo quiero utilizar aún hasta los dichos de personas que estuvieron más cerca de nosotros. Por ejemplo, Clemente de Alejandría escribió en el año 195, no 1995, no, 195 lo siguiente. ¿Qué piensa Dios de la belleza artificial cuando Él condena todo tipo de engaño? ¿Qué usted cree que puede pensar Dios de la belleza artificial si Él condena todo tipo de engaño? Entonces, la belleza artificial es un engaño. Es un Pastor, engaño. Pastor. Pues claro, porque está diciendo lo que no es. Pastor, y por eso el varón dice que su esposa lo engañó. No, bueno, Sí, a ver. claro. Me casé porque- engañado. Claro, se casó. ¿Por qué? Porque ya su cabello no es lacio. No, ella me dijo que en el 2022 ya eso de que supuestamente se va a dejar hacer pelo natural. Lo mismo, padres apostólicos, como le llaman, o la iglesia primitiva, ellos mismitos postulaban lo que nosotros postulamos. No es que nosotros estamos postulando algo de que vino un nuevo humo, una nueva revelación. No, estamos postulando algo que los que estuvieron más cerca de nosotros, que interpretaron a la luz, ¿no verdad? De lo que tuvieron más cerca de Jesús. Interpretaron.
Clemente León, estamos hablando del año 195. Y si agarramos a Ireneo del año 180, también postula en contra del maquillaje, postula en contra de la belleza artificial. Por ejemplo, mire, el mismo Clemente ya que dice, las mujeres no deben manchar sus caras con cosas engañosas, hechas con astucia. La mujer que tiene un autoestima elevado, la mujer que verdaderamente se siente bella, hermosa, le digo que vende eso. Y le digo que pasa con el que se casa con ella, que se casa con eso. Y aunque ella se levante la mañanita, sigue el hombre enamorado porque él se casó fue con eso. El problema, mi hermano, es cuando ya Gary se mete en un lote de polvo, de pintado y me vende otra cosa. Y el día que en la mañana se levanta, cuando yo la veo en la mañana con la cara lavada, digo yo, espérate, ¿qué es esto? No sé si usted escuchó. Sí, ahí no hay, ahí corroboro. Corroboro en el hecho de que ahí no podemos, tú no te me puedes poner una argolla más grande que la mano mía. Miren la mano mía, una argolla así, que le pesan aquí en las orejas. Tú no te me puedes sacar las cejas al 100. Tú no te me puedes poner unos cabellos amarillos al 100, porque ahí no hay pudor, ahí no hay modestia. Y la Biblia concomitantemente prohíbe lo que es la extravagancia al extremo, prohíbe lo que es la sensualidad al extremo, prohíbe lo que es el indecacordio al extremo, dígase, la exhibición de las partes íntimas. Yo no quiero que tu población, Steven, y tus admiradores que son fieles, me condenen a mí de que yo estoy defendiendo a profundidad la liberalidad que hay, porque hay muchísima vagabundería. Esas son cosas que yo no la corroboro. Ahora, incluso usted anda con mucho pudor y mucha modestia. Es mi estilo. Muy bien vestido. Claro, hasta en recortada, No, todo muy bien. Cuando yo llegué, dije yo, pero vea que estoy en Barone de lo mío. Al final ganamos todo. No es que dice el lema, no es que dice el lema de Steven. A donde yo quiero llegar es que yo considero como evangelista, les recomiendo siempre a los pastores, si el fundamento bíblico es realmente bíblico y por consiguiente tienen una sana doctrina, porque sana doctrina no es lo que yo piense, sana doctrina es lo que me dice la Biblia como tiene que ser en cuanto a lo que necesita el hombre para ser salvo. Si tienen esos fundamentos, pero se visten de una manera diferente o algo parecido, con el tiempo déjalo, suelta a esa gente, que prediquen, que hagan, que brinquen y que salten. Que al final de la jornada Dios va a hacer algo. Si es que realmente está mal, pero no le ponga piedra de tropiezo, no lo critique, déjalo que rueden. Yo me convertí con el rap en el 2005. Gloria a Dios. Ariel Kelly, un dato para que tú veas. No, yo siendo del mundo. Dios usa una burra. Yo siendo ahora del mundo. Burra, pero voy para allá, voy para allá. No va para el cielo. Sigue siendo burra. En el 2005, un amigo mío, yo no iba a la iglesia porque no había rap y yo era amante de rap y en la iglesia no ponen rap y esa línea no va. Ese amigo mío sabe lo que hizo sabiamente. Me dijo, ¿tú quieres rap? Ven acá. Me puso a este muchacho, a Redimido, y me puso a Ariel Kelly. El que no canta y me dije, basura. Toma, escucha eso para que tú veas, escúchalo. Y el mensaje que él me quiso dar a mí, el que me quiso transmitir por medio de Tanilao Marino, el que me quiso transmitir por medio de Locori, el que me quiso transmitir como él me lo quería transmitir, nunca me llegó tan claro como me llegó cuando Ariel Kelly hablaba en esos rap. Y yo de noche sentado escuchando a Ariel Kelly y escuchando esos rap y la hora chequea de Ariel Kelly, ese mensaje, que era lo mismo que me decía el varón, era lo mimito, pero me llegó a través de Raya y fue que yo pude aceptar a Cristo porque ahí fue que pude entender la idea. Entonces, varón, mire qué pasa. A mí me gustaba también la salsa, la bachata. Mayormente por donde yo más me inclinaba era por la balada pop, la balada romántica, porque tenía muchas letras. Pero cuando yo vengo a Cristo, el reggaetón por igual me gustaba mucho. Yo, Dinoy, Playero, de esa gente de la vieja escuela, varón, yo lo conozco a todos. Y yo, Ricardo Arjona. Que Baby Rata, Gringo, toda esa gente, varón. Pero cuando yo vengo a Cristo, varón, porque, mire, ¿Usted condena el ritmo o las letras? Yo condeno el ritmo y muchas de las letras. De los reggaetones. Yo creo que tanto una cosa debe de ir en armonía con la otra. Claro. Puede tener un ritmo muy sublime
Y si las palabras son antibíblicas, se cayó la Exactamente. alabanza. No Y si las importa. palabras son bíblicas y tienen el ritmo... Y si tiene un ritmo mundano, también lo condeno. Porque no es lo siguiente, por ejemplo, hay una música, no sé, quizás los que nos escuchan no la condenen, pero a mí no me gusta, por ejemplo. Hay una canción que dice, llevo una música por dentro. No, la... Mira, y fácilmente. pero tú te la sabes, anciano. Todas, todas Ay, me Y las Ah, si pero- tú, varón, y si tú se llevas, varón, mire, de esa canción, varón, termino te dando esta golpe de barriga. Yo no puedo cambiar, amigo. Y tú Pero, terminas que tú dices, pastor. bueno, ¿y qué es lo que pasa? Varón, No, entonces. la realidad. Entonces, hay un mueve problema. la mano. Sí. Que nosotros, claro. si una persona agarra, Sí, pues llega un podría delincuente ahí, y si el delincuente dice, yo soy cristiano, y ya él puede cantar lo que sea, y es cristiano porque él dijo que es cristiano. Por la realidad en sí, que cuando miramos la esencia de lo que canta, no es cristiano. Porque los cristianos se distingue en cuanto a alabanza se refiere, en sus letras y en la espiritualidad del son. Por eso- ¿Sí me entiende? Por ejemplo, la música que es cristiana, de una u otra manera, lleva a la reflexión, a la edificación. Por eso dice habla No cánticos lleva, e varón, himnos no lleva a mover la cadera. Por ejemplo, Pero, ¿y qué? ¿Usted no canta coro en su iglesia? dígame, pero no, varón, aún los coros, varón. Pero usted no es de vigilia pentecostal, entonces. No, claro, varón, pero, Pero, aún, ¿Eh? gloria, varón, pero Y el ahora- rututeo y prendido en casa. Ahora me voy a figurar escuchando a Redimido. Yo no canto basura. Varón, pastor, ¿qué pasa, pastor, varón? Dios mío. Aunque parezca una... No, varón, es que no armoniza con el... Señorita de Martínez. Por ejemplo, mire. el espíritu- Redimido, ve, tú te vas a tener un problema, varón. No, al Sí. contrario, varón, es lo que puede arrepentirse. Pero- Y ahí, varón, lo Que ganaríamos... Redimido se arrepienta. Varón, lo ganaríamos para Cristo ahí. O sea, que él no está siendo cristiano ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo, varón, yo No, lo veo a para mí es Redimido, un varón, impío. como cristiano en lo más Date cuenta cómo tú mínimo. estás hablando. No, varón. En lo más mínimo yo no voy a Redimido. Varón, Emma, le voy a decir algo, varón. Me gusta este Redimido le está haciendo competencia. No, creo que ¿Que le ganó. está haciendo competencia a quién? Le está haciendo competencia al mayor, varón. No hablemos de ese tema, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Volvamos a nuestro pantalón mejor. No, espérate. Ahora, ¿qué no, cantante? espera. ¿Qué Ay, Dios cantante? mío. Yo digo, es cristiano. ¿Quién? Y era reggaetonero de más famoso, de más fama que... El Fadel, mi amigo el Fadel. Güey, pero mire que usted sabe. Mi amigo el Y Fadel. él dice que no el sé. reggaetón es del diablo. Espérate, Steven, vete al paso, vete al paso. Usted me va a dar su Ve- número porque vete usted es al- la persona que... Vete al paso. Usted Pero, muy maduro. qué cosa con estos varones. Señores, pero yo quiero... ¿Y qué tiempo llevamos? No sé si no estamos corriendo. Deberíamos acabar en 4 minutos. En 4 minutos. Bien, Deberíamos. entonces, ¿podemos plantear posturas para finalizar? ¿O tú Sí. quieres decir algo? No, ya vamos a tener que darle la postura final, pero vamos Para- a tener que darle la parte 2 porque es que nada más tocamos 2 temas. Y había más, mira, ahí está en la trenza. Todo. Ahí está el desrizado. Está ahí todo, está. sí. Claro. Pero es que esto se puso a menos. Nada más nos fuimos en el Claro, mire, pantalón inclusive- y las prendas, ¿no? y las prendas. Sí. Yo quería Esto va- presentar... Y eso va a ser con ustedes dos mismos. No, y porque se esto está tocó un muy... poco también del maquillaje. Pero, y se quedó el maquillaje. Eso está No, lo inconcluso. tocamos, lo Eso tocamos está un poco, pero está inconcluso porque Sí. el pastor le dio un solo fuetazo y el varón no dijo nada. Pero mira, te está yendo a favor de él. Mira, Yo soy suyo. te está yendo a favor, te está Yo soy suyo, parcializando. yo soy ¿Y suyo. cómo es esto aquí? Yo soy suyo. Yo voy a venir No, con 2 teólogos la próxima vez. También tengo una pregunta para que el varón... Quiero hacer una Sí. pregunta me la- también para la ¿El audiencia. varón me la conteste ahora o cuando venga? Puede ser ahora mismo, si Bien. Steven me lo permite. Yo Sí, quiero vamos. que usted me nombre en la palabra a cuál persona, o sea, dentro de lo que es el evangelio, vamos a Ujú. decir, mujeres de Dios en la Biblia, que utilizaron maquillaje. Eso depende, porque, depende. Jezabel. Tenemos que analizar Ay, eso. Jezabel. Pero Jezabel. Sí, se puso No, antimonio. no. Estamos hablando de mujeres serias, No. mujeres que. Por eso que le- mismo. pero Jezabel no era solamente vagabunda por el hecho de que utilizaba un químico que cuando lo buscamos en la Biblia resulta ser maquillaje. Exactamente. Sino más bien porque ustedes saben que tiene una mala, era Una era conducta, bruja. una Era conducta, sí, bruja. Claro. Era bruja, lamentablemente era bruja. Amén. Pero las mujeres de la Biblia eran mujeres hermosas. Súper Amén, hermosa, amén, amén. De acuerdo, hermosa, de hermosa, acuerdo con hermosa. eso. De verdad que sí. Entonces, Yo una sí. vez, disculpe que le interrumpe, yo una vez postulé, le decía a mi esposa, pero ven acá, reina, parece que toda la fea la mandaron para acá, a excepción de la mía, y todas las bonitas la dejaron para allá. Eran hermosas, hermana, pero respecto a lo que tiene que ver con el maquillaje, realmente hay datos. Recuerda que en la Biblia Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? Tuvo 13, incluyendo a Lina, pero la Biblia solamente se enfoca en lo que son 12. De manera que bíblicamente, por un patrón que yo se lo preguntaría a Dios allá en el cielo, la Biblia no da demasiado detalle sobre lo que era la mujer.
en ese contexto, ese detalle tan profundo, la Biblia no lo demarca. Ahora, bien. Son 4 minutos. Pero fíjese Sí. que resaltó a Jezabel. Resaltó a Jezabel, pero el resaltamiento... ¿Y con qué propósito lo hacía? Era para seducir. Pero el Porque ahí- resaltamiento de Jezabel, sabremos nosotros de manera clara que no fue por el maquillaje que utilizaba, sino por la actitud Amén. diabólica interna que tenía de inducir a Amén. Acab, que era un mamita, ojalá y cuando lo vean, ¿dónde que? Acá No, se no, salvó, ahí se no, perdió. Ahí no batallaba. Bueno, Sí. donde esté que me escucha, esa mamita que se dejó manotear de esa mujer al grado de que hizo que No, la misma el juidero. Pero que no hubo uno tan impío como ¿Eh? acá, porque Jezabel lo induce. Yo digo que no, que hay mucho todavía, mamita. No pero diga era eso. la era la Te va a influencia. meter en un problema, Era la tío. influencia que tenía Ahora, esa mujer. sí, Aún el fuerte. mismo Jehú no quiso enfrentarla. Y Jehú tenía el espíritu. Elías de le Yahweh. corrió muchísimo y era un le espíritu corrió que también. tenía, Ahora era un miren, espíritu fuerte. disculpen Sí. a lo que le quiero hacer, inclusive se la quiero hacer a la audiencia, otra pregunta. Esta la hizo Tertuliano. Ahorita le hablé de Clemente, pero estoy hablando de varios Fundadores de la hombres iglesia. Dios, fundadores de iglesia, o de personas que fue lo que agarraron la doctrina apostólica y la vivieron y la enseñaron. Por ejemplo, Tertuliano en el año 198 después de Cristo, oye que él dice, ¿cuáles mujeres hay que no queriendo ser vistas por los hombres y por esta razón se pintan? La mujer que se pinta es para que la miren o para que no la miren. Para que la miren. Entonces le dice, ¿cuál mujer se pinta para que no la miren? Pero quitarle, varón, escuche esto. Está bien lo que dijo él, no hay problema, pero quitarle a una mujer el deseo de que la vean es como quitarle la menstruación. Eso es algo que está eso es algo que está en su naturaleza y no hay forma de No, varón, pero sacárselo, le varón. pasa- pero No hay, la mira. no hay forma. No, Toda, pero la mira. mire, toda la mujer, usted utilizó gelatina para hacerse ese peinadito. ¿Y por qué? Para plomarme los cabellos. Ay, ¿por qué usted se quiere aplomar los cabellos? Bueno, para que no estén exaltados. ¿Y por qué usted no quiere que esté exaltado? Pero no para que llame la atención. Pero si se aplomó Porque su... ese es el problema. pero es que se van al espejo, se miran, se ponen su gelatina, se arreglan su cabellito muy chulo, que no está mal, porque es algo innato que tiene la mujer. Toda la mujer le llega la menstruación, toda la mujer no le gusta que la comparen. Me explico, entonces el deseo de que la mujer la miren, Eso no es natural ahora. Pero no justifica. Pero hay que controlarlo al punto del pudor y de la modestia, porque mire, esa sierva está hermosa hoy, con el respeto del caballero. Amén. Usted se puso así a lo loco. Si usted se va a quedar en su casa, no se pone así. Pero como usted sabe que va para la calle, usted tiene que... Espérate, que esta está sucia. No, espérate, que esta está estrujada. Espérate, que esta no está... No, usted se viste dentro del pudor y de la modestia porque usted sabe que va a ser vista, va a ser expuesta. Está bella, pero no nadie la puede codiciar. No, Puede varón, ser- así no, varón. Exacto. En Mono Mojado, Sí. no sé, dije Mono Mojado, voy a mencionar otro barrio. En otro barrio, los delincuentes que yo conozco allá y que le predico, ¿sabe qué me dicen a mí? Sí. Yo me quiero casar con una cristiana. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen, yo me imagino lo que hay debajo de toda esa ropa que tiene esa mujer. Ya Tiene eso- que tener... Se lo tiene Ah, que- te das cuenta. Ah, se lo ya tiene te que das cuenta. imaginar, se lo O sea, tiene que imaginar. o sea, el asunto del pensamiento psicalíptico no depende obligatoriamente de lo que tenga la mujer. La mujer, por ser mujer, ya le llama la atención al hombre. Eso Sí, es, no, eso pero es, pero no al escucha mismo bien. nivel. No al mismo nivel. No al mismo Porque nivel. No me diga, varón, que una mujer que pase semidesnuda va No, a llamar la misma ya es atención. una depravación moral. ¿Usted me No, ahí entiende? no, Ya hay ahí un no. problema. Pero Ahí el no. punto es- La respetan aún Sí, así, la sierva sí, por sí, la No, la verdad. respetan, la respetan. respetan. No digo que no, la respetan Pero- bastante. Y no estoy de acuerdo con esa depravación de Amén, amén. trasero afuera y barriga afuera. Y No, que no, se nada que entienda. ver, Nada de eso, nada ninguna de esas Pero vagabunderías. todas las Señor, mujeres- reprenda al diablo. Todas las mujeres, amén. Todas las mujeres que se maquillan para que las vean. Y la mujer que es de Dios, cuando se recuerda Ni un polvito, pero ni- de ni- Primera de Timoteo, cero polvo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, que dice pudor. El pudor tiene que ver con la vergüenza. Inmediatamente esa mujer toma freno en el asunto y dice, yo soy hermosa. Dios dijo cuando acabó todo. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Yo soy hermoso. ¿Usted me entiende? En otro lugar viene toda la gente lleno de polvo y entonces el día que me ve la casa, y ese es él. Sí, en No, persona. el que me vio aquí, en el trabajo que me veía, en la universidad que me veía, en mi sector que me veía, dice, usted es el pastor Ignacio. Yo me encontraba con muchísimas gente, usted es el pastor Ignacio. Y yo, sí, es el pastor Ignacio. Porque yo le vendí esto, mi realidad. Claro. Yo no estoy vendiendo una careta ni nada por el estilo, porque yo sé que cuando le hice la pregunta, que qué piensa Dios de la belleza artificial,
cuando Él condena todo tipo de engaño, yo entiendo que Dios a la belleza artificial le da un dislike. Ahora, a la naturalidad, que es nada más ni nada menos que el conformismo con uno mismo, yo estoy 100% seguro que Dios le da like. La Biblia le da like, e inclusive los padres apostólicos, como le llamaban, o los de la iglesia primitiva, también le dieron like y señalaron todo lo contrario. También hay algo. Vamos a un momentito, le doy hay un la palabra. argumento que no quiero dejar de tocarlo. Vamos a darle un momentito, les explico. Vamos a terminar porque no me gusta que los videos sean más de 1 hora y media para que y ya quien este no se está pasó. en vivo, sí, Este se pasó. para que quien no esté en vivo pueda disfrutarlo después y no pueda dejarlo a la mitad. Entonces Entonces, vamos a fijar coordinamos postura. con el tiempo de ustedes. Sí, pero yo he visto videos de esta plataforma de 2 horas. De 2 horas. Tú tienes un estudio de 4 horas. Sí, no, porque esos son en mi congregación. No. Los estudios míos duran más de 4 horas todos. Lo sé. Pero ponnos a fijar, danos 1 o 2 Exacto, para fijar van a dar- postura y después vamos a una segunda Sí. parte cuando tú me invites. Exactamente. Vamos. Tiene usted mismo o usted misma, adelante. Vamos a dejar Fijan que la sierva- postura y al final yo que la fijo la sierva mía. diga lo que tenga que decir y luego ustedes Fijamos concluyen postura. en parte final. Bien. Sí. Ok. Yo quería decir es que las mujeres que si no se maquillan no se sienten bien, si no se desrizan no se sienten bien, si no se limpian las cejas, porque ahora dicen limpiar las cejas, ahora yo quiero saber si Dios no hizo sucio. Entiendo. Bien, porque Dios no, el sacarte las cejas no es limpiar las cejas. Lo que pasa es que cuando tú haces eso, tú estás atercando contra tu hacedor. Porque Entiendo. si Dios hubiera querido que yo tuviera el cabello lacio, me lo hace lacio. Pero ¿qué hizo? Me lo hizo crespo. ¿Entiendes? Entonces el problema es que como tienen el autoestima bajo. No malo, disculpa que te interrumpa, no malo, porque dicen No, que malo cabello no. malo, cabello malo es el del diablo y de lo que se lo Sí. derrizan. ¿Por qué tú tienes bracer? Yo, porque. Eso es un problema no, ahí, yo le eso es otra explico. cosa. Pero tú naciste Tranquilo, así. Tú naciste así. No, pero se lo voy a explicar. Eso es una consulta médica. Amén. Pero eso- tú no naciste así. ¿Cómo? Así. ¿Qué te están corrigiendo los bracer? Los Ah, braces te me está están corrigiendo. los braces me están corrigiendo algo que con mi propia lengua yo lo deformo. Pero y es todo. natural o no es natural. ¿El qué? Ese problema que tú No, tienes. el problema mío, todos los dientes nacen en su orden. Nosotros lo deformamos ya con nuestros dedos, con nuestra forma de comer. Con ¿Y por todo. qué entonces tú estás utilizando bracer para que se vea mejor? Pues no, para que se vea mejor no. ¿Y Es para qué? una consulta médica para ponerlo en el lugar donde va. ¿Y tu vida va a depender de eso? ¿Eso te afecta a ti debido de muerte? No, de vida no. Ahora, ¿Y yo de conozco qué? uno que se lo ponen. Eso, No, estoy hablando de ti. Suéltamelo el- uno por allá. Ah, pero que para darle En al tu tema. caso, si tú no te arregles esos bracer, tú te vas a morir. No, imposible. ¿Y entonces para qué te lo arreglas? No, Porque para estamos que ya hablando de para personas. ponerlo en el lugar donde van. Y para, inmediatamente. pero si tan como tan y no te afecta ni afecta a tu salud, ¿para qué tú te lo quieres arreglar? No, yo me lo pongo porque no hay nada que me lo prohíba. No hay Porque nada que te lo Ahora, prohíba. si yo me pongo unos que son de lujo para ponerme sensual y sonreír, sacar la lengua, lamiéndome los labios, a eso sí nosotros condenamos. Exactamente. Claro. Solo para saber. Sí, ok. Amén, amén. Pues ya Porque supo. inclusive yo estoy de acuerdo, escuche. Sí. porque quiero La estar selva claro. terminó su punto. Yo estoy de acuerdo Ok. que si alguien nace con un problema, va a suponer que yo he visto gente que nace con la nariz torcida Sí. y que hay que hacer una cirugía plástica, yo estoy 100% seguro. Ahora, yo lo que estoy en contra de que su esposa, bueno, no voy a poner la mía ni siquiera de ejemplo, natural, es se natural. vaya a poner de que pompis. Eso Que está se- mal. no, eso no es que no es, que se vaya a poner Yo pechos. estudié con Eso- un maestro que No. precisamente nos la fuimos en tertulia. Ellos permitieron que sí, que se pueden inyectar los labios, No, se no, pueden no, poner no. trasero. Tú sabes que no, tú sabes que no, Claro, tú sabes que no. estudié- No, cuando- tú sabes que no. Así no. Ya entiendo. El varón No. es... Pero híbrido. estaba ¿Qué para diría allá. híbrido? el- Él está más para acá que para allá. Pero deja que el varón termine su punto. Termínelo, varón. Amén, amén. Pues nada, mis hermanos, ya que el tiempo ha avanzado, le damos gracias al Señor Todopoderoso que hemos podido llevar este tema bajo un ambiente afable, bajo un ambiente de respeto, que es de una u otra manera lo que nos identifica como creyentes. Sé que el día pasado hubo una cierta euforia que quizá a alguno le llevó a tener conceptos contrarios Erróneos. o erróneos, pero los que me conocen saben que no es mi postura, sino que hay situaciones en las que cuando hay cosas que son tan evidentes que se tienden a negarse de la cara a personas que postulan ser cristianas, eso lleva a una indignación que muchas veces traiciona. Pero en realidad vamos camino a la perfección. No me vendo como perfecto, no lo soy, ni siquiera querubín llego, pero sí creo que no debo de conformarme, tengo que seguir hacia adelante. Concerniente al tema que ya hemos hablado, como ya ustedes han escuchado, entiendo que la postura de Dios es con que nosotros nos conformemos con nuestra apariencia natural. En cuanto al lujo, entendemos de que Dios está en contra del lujo,
pero que sí, Dios apoya lo que es el que usted se puede identificar como casado, graduado y así por el estilo, y con eso no habría ningún inconveniente. En cuanto a las demás prendas, entiendo que entrarían en el marco del lujo y Dios señala el lujo. En cuanto a lo que son los cosméticos y esta situación, entiendo que de una u otra manera, no solamente desde el marco bíblico es señalado, e inclusive el único ejemplo que encontramos de utilizar estos cosméticos es a Jezabel, y fue una mujer que fue una hechicera. Y yo le exhorto no solamente desde el marco bíblico, sino desde el marco de la salud, que usted se cohíba de eso, ya que inclusive esos cosméticos, la mayoría tienen químicos que son nocivos para la salud, e inclusive en su gran mayoría cancerígenos, como es el plomo, como es el formaldehído, como muchos otros más componentes químicos que yo podría decirle. E inclusive la postura era para hablar en contra hasta de los tatuajes, porque al no tener la oportunidad de hablar con mi contraparte, entonces yo vine completo, pero gracias al Señor pudimos estar de acuerdo, dar a conocer nuestra postura y presentar nuestras razones a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que es la medicina e inclusive a la luz de lo que es el marco histórico, presentando el concepto que tenían los padres apostólicos o los hombres y mujeres de Dios de aquel tiempo. Pues nada, será para una próxima. Damos gracias al Señor por ello. Y nada, vamos a dejar a nuestro hermano que sea ya el postulado. Sí, para mi punto final, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bien, de antemano, gracias. Amén. Me sentí muy cómodo, realmente. Amén, igual. A mí varón. me engañaron con el varón, pero ha sido un amor. De verdad que sí, Sí. todo muy rico, todo bien chulo, para la gloria del Señor. Bien, mi postura final es que yo entiendo que hay culturas distintas, que hay culturas diversas, y que realmente si la iglesia está fundamentada bíblicamente en todo lo necesario para realmente ser salvo, particularmente yo, no la ataco. Entiendo que hay personas que piensan de manera distinta a mí. Ataco cualquier cosa que tenga que ver con la salvación del alma. Con la salvación del alma respecto a posturas realmente bíblicas en cuanto a Jesucristo, la veracidad de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero si se pone algo en la oreja o se pone algo por allá, son cosas que yo no la ataco y que indirectamente no toco esos puntos en púlpitos por allá. Sí me gusta, insisto, vuelvo y lo repito, la iglesia tradicional. Me encanta. De hecho, vengo de allá y me congrego en una que parcialmente es tradicional, si así se puede decir. No obstante, en predicaciones por afuera, cuando voy para afuera, si una gente tiene cualquier tipo de cosa, yo no me involucro en ese evento. Jesucristo es el que salva y espero que para una segunda parte, que creo que viene, Sí, claro que sí. toquemos temas más profundos como el asunto del tatuaje, Amén. que yo creo que no será necesario porque yo no voy con el tatuaje. Ah, bueno, Eso pues, ese supuse, lo vamos a abolir. supuse que no iba con eso. Yo también, no voy sí. con el tatuaje. Yo no voy con el tatuaje. Considéreme híbrido hasta cierto punto. Amén, amén. Considérame Una híbrido. persona Bien. híbrida es... O más para acá que para allá. Con, Sí, sí, sí. exactamente, de un 100%, 80 con ustedes No, yo lo- y 20 de este lado. Dale. pero mira qué bien. Se puso, Amén. se puso 80 con Si yo fuera el nosotros. profesor, le paso el examen corriendo. Además, está exonerado. ¿vale? Gracias. No, ¿Le pide entonces? excelente, excelente. También tengo que decirlo. Me encantó y le encantó a todos el debate. Amén. Lo vamos a poner número 1. Me Gloria a encantó Dios. este debate. Se siente bien porque yo pensaba que al ser los temas más debatidos que tenemos en la doctrina y Montano, yo pensé Sí. que esto aquí se iba a un Armagedón, de verdad. Y que- No. y que la Se sangre supo tratar. iba a correr por el piso. Pero No, no, no. pero no, la gloria del Señor muy bueno y vamos a coordinar su tiempo porque estos temas hay que seguir hablándolo y todo. Y yo lo que le tengo que decir a los hermanos es, haga todo lo que tenga que hacer para tratar de llegar al cielo. Amén. Todo. Amén. Y deje todo lo que tenga que dejar por tratar de serle fiel a Dios. Así Recuerden es. un texto bíblico que es lo que más yo enseño cuando voy a abordar la santidad, es que el mundo entero está bajo el maligno. Con ese texto yo me tengo miedo de tocar hasta cualquier cosa, porque el mundo entero ya está Sí. bajo un control que hasta que no venga Masías va a ser un lío con los papeles legales, diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío. Todo el mundo para afuera. Amén. Ahí Gloria a entra Dios. algo. Entonces, me he sentido muy a gusto con el debate, lo vi muy a la altura.
y todo, y esperamos que se vuelva a repetir. Esperamos traer a nuestro hermano Isael otra Sí, vez. estaré por Incluso aquí. él estará defendiendo. Donde usted habla lengua, ¿verdad? Sí. Cuando le llega el toque del espíritu, habla lengua. ¿Usted está en contra? No, Por yo favor. no, dile claro que yo voy a defender. Yo voy a defender esa postura. Él viene a favor y lo va a enfrentar a otro. Tengo uno, hermano, que dice que la salvación no se pierde, un salvo siempre es salvo. ¿Cómo? Entonces, Hay que manejar. Si necesita apoyo para lo de la lengua, me puede invitar. Es parte suya. Sería bueno. Bueno. Combinarnos sería bueno. exactamente. Vamos Sería a ver si bueno. lo combinamos para ver si Pero completamos, yo- a ver si completamos el 20 que le falta. Ahí y todo, no, de verdad estoy muy encantado. Lo vamos a traer, coordinamos detrás de cámara a ver cuando volvemos a culminar con los temas que faltan y todo. El varón no está del área liberalísima que ha salido, que los tatuajes no es nada, que hacer esto no es nada, que la mujer con el pecho afuera, que la pastora enseñando. No, no, no. Que ponerse cosas Sí, en la no. pompa, Liposucción, labio. liposucción. No, así no, así no. Él intentó, quería una parte, por ejemplo, que usted tocó, que dijo, el que no está en contra, con nosotros es. Yo tampoco ataco a los predicadores. Yo no ataco, por ejemplo... Yo no soy amante de la persecución. Yo no ataco a nadie así. Ahora, porque no están ayudando. Pablo dijo, yo me alegro. De alguna u otra forma predican a Cristo. Y nosotros exacto. dejamos a todo el mundo. Ahora, yo tengo la oportunidad que yo veo a alguien, yo le corrijo esto. Aquí hay gente que viene y me dice, por ejemplo, vaina, que para mí no es algo que lleva al infierno, pero no va en el dialecto, No, digamos nosotros. exacto. Yo le digo, Hay que moderar el vaina lenguaje. que vamos tratándolo ahí, que Sí, nosotros no exacto. estamos en el área de persecución, ni de atacar, ni de nada con esos hermanos. Amén. Nosotros, Aunque la vaina en realidad no es una mala expresión, porque es algo que cubre los granos del guandul. sí, lo entendemos, Sí, pero en no- el contexto, pero en el contexto. en nuestro contexto, vaina se utiliza que para, manejar. para- Sí, sí, sí. entonces, Es un término es lo mismo que decir totalmente- pámpara. De cuando tú le vienes, la pámpara la cambiaron por vaina ahora. Ya, Entonces yo ya. no puedo No, estar en una... O Pianita, concho. préndeme la O, pámpara. por ejemplo, concho, Sí. que dicen concho, diantre. Eso son palabras de sonido. Hay que A mí me manejar, daba- hay que manejar. Cuando Vamos. decía esa palabra y me daban un pecozón. Sí, amén. Incluso su amigo Jairo una vez me entrevistó con unos rolitos. Sí, él me habló Y de eso. sí, cuando él me preguntó un texto bíblico, le dije, por eso viene eso. Hay que, sí, él me Y ahí habló se de me eso. recortó y está bien, un muchacho está Él me viendo ahí la habló de entrevista de eso. Firmino Amén, TV amén. Show. Suscríbanse a su canal. ¿Tiene algún canal, ministro, que podamos Sí, seguirlo? claro. Sí. ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde hay que ver? Acá, Ahí está, sí, ahí está, ahí sí. está. Vayan a Isael Laurencio, Conociendo la Biblia. Isael Laurencio, Conociendo la Biblia. La gente de Steven, yo amo a Steven y lo quiero muchísimo. Vayan para allá y suscríbanse, por favor, porque quiero estar a la altura del ministro. Isael Laurencio, Conociendo la Biblia. Ya ustedes saben. tiene que- Amén. Nítido. El del varón. Sí, el del Amén, pastor. el canal al cual de una otra manera estoy encabezando es Voz de Dios y no de hombre oficial. Voz de Dios y no de hombre oficial. En Ahí YouTube, ya, en YouTube, ¿verdad? Usted Sí. encontrará muchos videos. Se encontrará varios videos, no tiene tanto contenido que seamos el de Tío, del ministro, pero los pocos temas que tiene son temas de mucha relevancia y que son necesarios que la iglesia lo domine para que pueda marcar la diferencia Amén. ante tantas corrientes que hoy en día se están presentando y ante tantas que lamentablemente el caso muchas veces hemos estado esclavizados por falta de conocimiento. Amén. Voz de Dios y no de hombre oficial, y ahí usted se va a enterar Y el de Facebook. muchos materiales que inclusive están pendientes a subir porque no lo hemos subido por los muchos compromisos que tenemos. Termina con la famosa frase Sí. del ganamos todo. Amén, amén. No, esa parte la digo yo. Ah, El pastor es que siempre gana. Yo siempre, ¿cómo que usted dice, pastor? Al final ganamos Al final nosotros. ganamos nosotros. Sí, quiero decirle, quiero que comenten la parte que más les gustó del debate. Amén. Ya aquí hubieron muchas palabras que hay que resaltarla, una parte excelente. Me gustó esta parte del pastor, me gustó esta parte de Isael y así La sucesivamente. parte que le gusta que toquemos para el próximo estudio. Exactamente. Sí, también la exactamente. parte que quieren que toquen para el próximo estudio. Yo en realidad quiero que le den al de rizado a profundidad, Ay, Ok. ay, que es ay, uno de los ay, temas. ay, Yo ay, soy, bien. por ejemplo, un experto en ese tema. A sé mí los me orígenes y encantaría todo. tocarlo. Sí, vamos a darle, pero nadie más excelente que Isael. Isael no ha gustado por la forma de debate que tiene. No, porque no, y es, la lo que altura. es lo que le digo a los muchachos. No podemos desbaratar los argumentos, pero nosotros, No. siendo somos hermanos, somos No, no, no. conocidos. Y desde el marco personal, no tendría palabra negativa para describirle a Sí, usted. muy No bien. Gracias, gracias. no tendría, porque verdaderamente que el varón se ha comportado con toda la altura y puedo inclusive ver que lo de él no es una fachada, porque hay personas que se disfrazan, pero en su manera de hablar me doy cuenta que esa es la realidad de lo que veo y eso varón
no puedo dejar de reconocerlo. Gracias, mi Verdaderamente que hermanito. me Gracias, de felicitamos. verdad. Gracias, gracias. Ignacio, gracias. a usted el público le está aplaudiendo. venga siempre con su esposa. Amén, ¿viste? Ahora, ¿viste? Bien. ¿Viste? Mis hermanos, cuando ella no viene conmigo, ella le puede decir acá en cámara. Es que tiene compromiso. No es ella que se bueno. niega por compromiso, porque yo siempre le he dicho a ella, hago un organigrama de prioridades y andar con su esposo después de Dios es esa. Sí. Gloria a Dios. Pero Amén. lo que pasa es que a ella le dicen la mansa guapo. Sí. Nada, hermanos, encantado de estar aquí y nos volveremos a ver pronto aquí en Almagedón para que Amén. sigamos debatiendo estos temas. No le digo esto en todos los videos, pero si ustedes le dan like al video, no es para Isael, ni para mí, ni para nada, sino que YouTube ve que el contenido es bueno y lo va a recomendar promociona. a otras personas. Amén. Bien. Por ese motivo solamente, denle like al video si les gustó esto y así YouTube va a recomendar el contenido. Vayan al canal de Isael Laurencio Exactamente. y del pastor Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios Oficial. y no de hombre. Y si quieren se suscriben al canal de un amigo mío que se llama Steven Javier Pérez. Dios le bendiga. y Dios- Y al final ganamos todo. Que no, Amén. ¿no lo dice el varón? Amén. No, lo que pasa es que eso lo va a decir en el intro. Ah, ok, Al ok. final, Está bien, está bien, está bien. ganamos nosotros. Está bien. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Aunque amándolos más, sea amado menos. Siempre fuerte.